lo que corresponde a funciones de varias variables. Vamos a ver entonces funciones de varias variables. Perfecto. Entonces, nosotros en cálculo de una variable, nosotros ya veníamos viendo este tipo, veníamos trabajando con funciones. Nosotros trabajábamos en cálculo de una variable, nosotros únicamente con funciones que iban ¿de dónde? De R a R. Son las únicas tipos de funciones con las cuales nosotros hemos trabajado. Ya nosotros, obviamente, estamos trabajando en cálculo vectorial. Hay una pequeña diferencia. Nosotros vamos a estar trabajando con funciones en general que van de un conjunto U, subconjunto de Rn a Rm. Ah, perfecto. Entonces, dependiendo de cuál sea el espacio, vamos a ir denotando cada una de estas funciones de manera diferente. Por ejemplo, podemos poner de manera sencilla un ejemplo de una función de varias variables, como por ejemplo, yo puedo decir f, que depende de x, y, igual x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué es lo que está haciendo esta función? Ah, ya. Así como en el caso de una variable, la función recibe algo y me va a entregar un numerito. En este caso, si yo a la función, por ejemplo, le entrego que lo evalúe en 1, 1, lo que hace es que me va a quedar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, la intuición con respecto a cómo funcionan las funciones en varias variables es exactamente la misma que en una variable. Pero ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Cosas que primero quiero destacar con respecto a la notación que se viene usando aquí. Lo primerito, este conjunto U que dice subconjunto de Rn. Entonces nosotros decimos, ya, perfecto. ¿Qué significa que U sea subconjunto de Rn? Que de hecho había complicación especial cuando se veía topología con respecto a esto. Que U sea subconjunto de Rn, por ejemplo, poniendo un caso en específico, que U, por ejemplo, sea subconjunto de R2, no significa que, por ejemplo, R sea subconjunto de R2. No, 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 no. Esto está totalmente mal. R no es subconjunto de R2. Lo que nosotros tratamos de decir con este U de aquí es que es un conjunto que está en R2. No es R2, sino que es un subconjunto del mismo. Por ejemplo, si nosotros estamos en el plano, este es R2. Este U, por ejemplo, podría venir a representar un conjunto aquí. Esto significa que U sea un conjunto de R2. Ahora bien, si yo estoy en el espacio, por ejemplo, en R3, yo estoy aquí en R3, que yo ponga, por ejemplo, U sea subconjunto de R3, no significa que R2 sea subconjunto de R3. Este es un error súper común que tienden a pensar eso. No, no, no. Lo que significa es que yo tengo un conjunto mismo en R3 que no es R3, sino que es más pequeñito. Ah, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí podría tener que imagínense que es como aquí un cuerpo ahí. Ese es un subconjunto de R3 ya. Entonces, eso con respecto a la notación. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, de nuevo, ¿qué era lo que nosotros veníamos diciendo? De una función, en este caso es la misma lógica que nosotros teníamos cuando trabajamos con función de una variable. ¿Qué es una función? Es una relación tal que a cada elemento, por ejemplo, si yo tengo aquí una relación, que yo tengo un conjunto, yo puedo definir una relación. Entonces, ¿cuándo eso es función? Cuando a cada elemento de un conjunto solo se le asigna una única imagen. Aquí es lo mismo, es decir, para yo verificar si una relación es una función, tengo que ver que a cada elemento solo se le asigne una única imagen. De nuevo, como mencionaba, nosotros aquí vamos a estar trabajando con funciones que van de Rn a Rm. Ahora bien, dependiendo de los valores que tome este m y este n, se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, si es que este m es igual a 1, es decir, si nosotros tenemos funciones del tipo U que van de Rn a R, es decir, el conjunto de llegadas son los reales, a ese tipo de funciones en general se le llama funciones de varias variables. Bueno, función escalar es un nombre que se le da, o también se le dice función de varias variables, Ahora, en todo el primer parcial, principalmente nosotros vamos a estar trabajando con este tipo de funciones, función que como argumento toman una tupla de números y me van a entregar un número. Por ejemplo, ejemplos de funciones de varias variables podrían ser, por ejemplo, la que les acabé de poner. F que recibe un par ordenado de x, y ¿qué es lo que hace? Cojo el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado y esto, ¿qué es? Esto va a ser un numerito. Ah, perfecto. Entonces lo que me regresa esa función va a ser un número real. Otro ejemplo de una función de varias variables, por ejemplo, f de x, y igual a seno de x más y por el logaritmo de x al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces eso también sigue. ¿Qué es lo que hace esta función? Allá recibe, en este caso, esa función ¿de dónde va? De R2
a R, porque ¿qué? Yo le estoy dando un par ordenado de R2, podría ser cualquier par ordenado, 1, 0, 0, 0, 0, 1, cualquiera. Y lo que va a hacer es que, bueno, lo que recibe en el primer argumento lo mete aquí, lo que recibe en el segundo argumento lo suma aquí, le saca el seno a eso y lo multiplica por el logaritmo del cuadrado de la primera componente que hemos ingresado aquí. Entonces, eso es sencillito. Entonces, nosotros ya sabemos que es una función escalar o función de varias variables. Es una función que recibe, que está definida en Rn y siempre lo que yo voy a obtener va a ser un número real. Perfecto. Entonces, por eso no tengo pierde. Ahora bien, no únicamente podemos definirlo para R2, podemos definirlo como está en este caso para Rn. Por ejemplo, una función de varias variables que depende, o sea, que de varias variables que depende de tres variables, por ejemplo, podría ser f de x, y z igual a x más y menos z menos 1. ¿Ya? Esa es otra función. Entonces ya tenemos de manera clara qué es esa partecita de ahí. Ahora bien, perfecto. A mí siempre me gusta ir poniéndoles grafiquitos de esto, entonces les he preparado aquí unos pequeños gráficos para ir viendo, ir apreciando un poquito, con lo cual vamos a ir trabajando este semestre. Entonces ya tenemos ahora más o menos una idea de una función de varias variables. Por ejemplo, aquí podemos mencionar esta de aquí, esta. Por si acaso, aquí donde yo hago a veces las gráficas, es un programa que se llama Matemática. La Spot tiene una licencia gratuita, si quieren lo pueden descargar. Es súper bueno para hacer muchísimas gráficas que a veces en GeoGebra no se aprecian bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo definir una función f de x, y z, digo f de x, y, como x al cuadrado más y al cubo. Ahora bien, de manera general, ya lo vamos a ver en un momento, si una función depende de dos variables, su gráfica va a estar en R3. Es decir, si yo tengo una función que depende de dos variables, su gráfica va a estar, si yo tengo una función que depende de Rn, su gráfica va a estar en Rn más 1, de manera general. Por eso es que cuando nosotros teníamos funciones de variable real, que dependían únicamente de que usted le ingrese un numerito, su gráfica, ¿dónde caía? En R2, en el plano. Ahora bien, si usted tiene una función de dos variables, su gráfica va a caer en R3. Por eso es que funciones ya de tres variables no se pueden graficar, porque su gráfica en teoría debería caer en R4 y eso ya no se puede graficar. Ya mismito vamos a ver una definición precisa con respecto a eso, pero es para irnos dando una idea. Entonces, esta funcioncita que yo he puesto aquí, su gráfica corresponde a esto. Ahora bien, ustedes me han de preguntar, y obviamente, profe, ¿yo puedo hacer eso, diga, como siempre dicen, al ojo? A veces sí. ¿Cómo se llama el software? Se llama Wolfram. Wolfram Matemática. No es difícil usarlo, hay algunos tutoriales por ahí. No es nada, no es, incluso si es que tienen alguna duda me pueden preguntar. El SPOL tiene por medio de serie una licencia para poder usar, o sea, en teoría es pagado, pero se meten ponen creo que su correo de SPOL y pueden descargarlo de manera gratuita. Es chévere para, como les digo, para hacer una gran cantidad de gráficos. Entonces ya tenemos una idea de una función. Ahora bien, como yo siempre les digo, hay funciones que obviamente, como cuando estamos en cálculo de una variable, que ustedes saben más o menos las gráficas. Ahora bien, van a haber otras funciones que no van a conocer las gráficas como tal y si es que quieren verlas, los van a tener que meter en este caso en graficador. Pero bueno, eso de manera general. Entonces ya sabemos qué son funciones, a qué se le llama una función escalar. Una función escalar o de varias variables es una función que va de Rn a R. Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa si ya no va a R? Por ejemplo, si yo tengo aquí una función que va de U subconjunto de Rn a Rm. Entonces, de manera general, estas funciones se conocen como funciones vectoriales. Funciones vectoriales. ¿Por qué? Porque lo que me van a entregar son vectores. Perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de una función vectorial podría ser la siguiente. F, aquí F, que depende de x, y me entregue, por ejemplo, aquí x al cuadrado más y al cuadrado, coma, logaritmo de x, coma, seno de x. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de función? Este tipo de función ahora lo que recibe es un par ordenado de x, y lo que me va a entregar, dense cuenta, va a ser un vector. ¿Un vector en dónde? Entonces, esto me preguntaba en el anterior semestre. ¿Cómo yo sé a qué espacio está llegando mi función? Pues eso es sencillo. Simplemente tienen que ver cuántas funciones aquí, estas funcioncitas de aquí, se llaman funciones coordenadas, porque están cada una de las coordenadas. ¿Cuántas funciones coordenadas tienen?
Entonces, en este caso tendrían aquí, fíjense, una, tienen dos y tienen tres. ¿Por qué? Porque a veces en los ejercicios no se les indica esto. A veces no se les indica esto y simplemente se les da la regla de correspondencia. Entonces, tienen que saber en qué están trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner que es una función que va de R2 a R3. Entonces yo digo, perfecto. Otro ejemplo de una función vectorial, por ejemplo, podría ser f de x, y, z igual a x al cuadrado, y al cubo más e a la x, ¿verdad? Bueno, pongámoslo aquí a z para aplicar las tres variables ya. Entonces, ya ahí tenemos otra función, otra funcioncita. No, ahora esta función va de R3 a R2. Ahora bien, de nuevo, estas funcioncitas especiales se les presta especial atención en el segundo parcial, cuando estemos trabajando con integrales, teorema de Gauss, Green y Stokes. Ahí es cuando vamos a usar esta. Por el momento nos vamos a centrar mucho en lo que son funciones únicamente escalares. Ahora bien, voy a mencionar otra cosita, otra. ¿Qué pasa si ahora el conjunto de ida son los reales y el conjunto de llegada es Rm? Por ejemplo, aquí yo tengo, imagínense que yo tengo una función que va de R a Rm. Es decir, cuando n, recuerden que aquí había un n, cuando n es igual a 1. Estas funciones también tienen especial importancia porque se ven también en este curso, tienen una sección específicamente para ellas y se conocen este tipo de funciones, se le conocen como curvas o trayectorias. Como curvas o trayectorias. También se le suele denominar funciones vectoriales de variable real. Porque dense cuenta, aquí en el ejercicio anterior eran funciones vectoriales, pero recibían, por ejemplo, de elementos de R2, de R3. En este caso van a recibir números reales. Por eso es que se llaman funciones vectoriales de variable real. Y les adelanto de manera súper rápida y como un comentario, ¿por qué a mí me va a servir una función vectorial de variable real? Porque si tal vez hayan leído el sílabo, hay una parte que se llama parametrización. Y parametrización no es nada más que una curva que está en el espacio, poder expresarla por medio de una función vectorial de variable real. Entonces ahí es donde entra de manera importante esta parte de aquí. Por ejemplo, aquí les he también puesto un grafiquito de una función de variable, de hecho que muy seguramente les va a aparecer en algún ejercicio de este tipo. Miren, entonces aquí yo tengo de nuevo, sigue siendo una función, fíjense, ahora va a ser la función que yo tengo aquí, es la función f de t, dense cuenta que únicamente recibe un numerito, un número real, igual a 3 coseno de t, 4 seno de t, 2t. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo de manera general esta función? Ah, perfecto. Yo le voy a entregar a esta función un numerito, que en este caso ese numerito está delimitado entre 0 y 15. Ya podría ir en cualquier otro rango, pero en ese caso es de 0 y 15, así lo quise poner. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Vaya, yo le entrego un número a esta función y coge y me los evalúa en cada una de estas componentes. ¿Y qué es lo que me entrega? ¿Qué es lo que me va a entregar esta función? Me entrega un vector en R3. Ah, perfecto. Entonces, como yo les dije, estas funciones se usan principalmente cuando uno quiere parametrizar, por ejemplo, estas curvas de aquí. Entonces, esta función que dense cuenta es una función vectorial de variable real, también se le llaman curvas, también se le llaman trayectorias, se ven de esta manera, que ya es diferente a lo que nosotros veíamos acá arribita, que era cuando, en cambio, el conjunto de llegada era R. Entonces, ya vamos más o menos diferenciando entre este tipo de funciones. Entonces, ya tenemos esa parte por ahí. Un segundito, que no me gusta irme perdiendo con respecto a esto. Entonces ya tenemos ahí una idea de eso. Esa gráfica en especial se le llama una hélice, se usa mucho en este curso. Vamos viendo, por ejemplo, otra función, por ejemplo, de variable vectorial de variable real, podría ser, por ejemplo, esta que tenemos aquí. Por ejemplo, yo podría decir h de t, t cuadrado, t cubo. Perfecto. Entonces, esa también es otro ejemplo de una función vectorial de variable real, o que también se le conoce como curva o trayectoria. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a definir de manera clara lo que se llama
una gráfica de una función escalar. Como les dije, nosotros principalmente nos vamos a estar centrando en funciones escalares. Entonces, aquí vamos a ver lo que se conoce como la gráfica, que simplemente la gráfica de una función escalar. Son conceptitos que deben tenerlo súper claro. Entonces, de manera general, ¿qué es la gráfica? La gráfica de una función, es decir, si yo tengo una función escalar, es decir, una función sea f, una función que va de Rn a R, ya hemos mencionado que eso se denominan funciones escalares. Entonces ya tenemos una funcioncita. Entonces se llama, o decimos, se llama gráfica a un conjunto. Realmente lo que nosotros llamamos gráfica es un conjunto de puntos. Al conjunto de puntos de la siguiente forma. x1, x2 hasta xn, ¿verdad? Coma f x barra, donde este x barra, pues son estas, es una tupla que contiene los n primeros componentes aquí, x1, x2 hasta xn. Entonces vamos explicando esto de manera súper sencillita. Entonces, de manera general, lo que nosotros llamamos gráfica no es nada más que un conjunto de puntos que tiene esta forma de aquí. Vamos viéndolo siempre con un ejemplito. A ver, por ejemplo, si yo les digo, yo tengo esta función, f de x, y, definida como x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, obviamente, esa es una función que pues ya luego, más adelante vamos a ver que su gráfica es conocida. Pero yo la voy a poner aquí para irles explicando qué es lo que realmente uno interpreta por gráfica. Aquí yo tengo x, y, z. Entonces, esta grafiquita, esta función es una función como les acabo de decir conocida. La voy a dibujar, pero ¿qué es lo que hace la gráfica? Entonces, la gráfica realmente es un conjunto de puntos. Podemos denotarlo como una G. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Entonces, por ejemplo, aquí, de nuevo, esta función está definida ¿en dónde? En R2. Ah, perfecto. Por ejemplo, podría decir aquí en el plano XY. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función realmente? Ah, por ejemplo, aquí yo le doy el par, aquí, 1, 1. Yo le doy el par 1, 1. Yo le entrego la función f 1, 1. ¿Y qué es lo que hace esta función? Ah, bueno, me dice, suma el primero al cuadrado, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto va a ser entonces igual a 2. Entonces, esta imagen pertenece aquí, a esta partecita de aquí. Entonces, este puntito de aquí, que también va a ser, por ejemplo, 2, va a ser 2. Entonces, yo voy a tener aquí 1, 1, 2. Entonces, esa tupla o esas coordenadas es lo que aparece aquí. Entonces, la gráfica de esa función es esto que se conoce como un paraboloide. Pero un paraboloide no es nada más que un conjunto, son muchísimos puntos. Entonces, ese paraboloide va a tener ahí al punto 1, 1, 2. ¿A qué otro punto va a tener? Si, por ejemplo, yo lo evalúo, por ejemplo, en f menos 1, menos 1, sería 1 más 1 igual a 2. Entonces va a tener también el punto menos 1, menos 1, 2 y así. Entonces, obviamente, la gráfica está conformada por muchísimos puntos. Entonces, eso de manera general es lo que significa la gráfica de una función. Si yo tengo una función, la gráfica de esa función no es nada más que un conjunto de coordenadas, donde las primeras n coordenadas pues corresponden, en este caso, en ese cuenta, yo estaba trabajando con una función de dos variables, entonces las dos primeras correspondían a estos dos numeritos que yo daba, 1, 1. Y la tercera, la última componente es la imagen de la función. Ah, perfecto. Entonces aquí yo daba 1, 1 y me entregaba 2. Entonces ahí ya tengo el punto 1, 1, 1 que pertenece a la gráfica de esta función, es decir, pertenece a ese conjunto. Si nosotros vamos tomando más puntos, pues vamos a ir llenando toda la gráfica. Entonces, eso es de manera general la gráfica de una función. Ahora bien, como les decía, si ustedes tienen una función, de por ser la que yo les decía, si ustedes tienen, por ejemplo, una función en R2, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser de cualquier manera, como los hemos definido, x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿por qué se dice que su gráfica cae en R3? Porque, bueno, la gráfica va a estar conformada por todos estos puntos, donde, bueno, aquí sería x, y, la función evaluada en x, y. Ah, perfecto. Por eso es que la gráfica de una función siempre cae una dimensión más. Si la función está definida en R2, entonces la gráfica debe caer en R3. Si la función está definida en R, entonces la gráfica cae en R2, porque la gráfica, por ejemplo, de una función de variable real, de que veíamos en cálculo una variable, entonces sería, yo le doy un número y aquí yo tengo el f de x. Entonces, por eso es que caía en R2 las gráficas
que nosotros ya veíamos, por ejemplo, el cálculo de una variable. Si yo tengo una función de 3 variables, f de x, y, z, entonces yo tendría, por ejemplo, pongamos así, un x al cuadrado, y al cuadrado, más z al cuadrado, o bueno, más z al cubo, para poner un poquito diferente el asunto. Entonces yo tendría aquí, bueno, lo que yo doy como variables independientes, x, y, z, y luego en la última componente va la imagen de la función, f evaluada en x, y, z. Yo digo, ah, perfecto, entonces ya tenemos esa parte, ya tenemos entonces, por eso es que si yo tengo una función de nuevo en R2, su gráfica cae en R3. Muy importante tener en cuenta eso, si yo tengo una función en R3, su gráfica cae en R4. Entonces, perfecto, entonces ya hemos quedado muy claros con eso. Ahora bien, vamos al tema, digamos, central, o lo que ya aparece interesante y que ya hay ejercicios con respecto a esto, porque lo que hemos visto simplemente es para saberlo. Ya tengo una función que yo voy ahora a estar trabajando en espacios que van de Rn, Rm, dependiendo cuál sea el conjunto de llegada, cuál sea el conjunto de ida, voy a tener diferentes maneras de ver esa función. Ahora bien, si por ejemplo yo les pongo una función de este tipo, por ejemplo, imagínense que yo les digo f de x, y igual a x más y sobre, yo qué sé, sobre x. Entonces, yo les digo, perfecto, nosotros podemos ir evaluando esa función en distintos puntos. Por ejemplo, yo puedo darle a esa función el punto 1,1 y ¿qué es lo que haría? Entonces me diría 1 más 1, 2, sobre 1, esto sería igual a 2. Entonces uno dice, ah, perfecto, no hay problema. Pero uno se tiene que preguntar, cualquier número que yo le ingrese a esa función va a funcionar, es decir, me va a dar un resultado. Y digo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le entrego el punto 0,1? Yo tendría f evaluada en 0,1, sería entonces 0 más 1 sobre 0. Yo digo, uy, papá, ahí tengo tremendo problema, porque la división para 0 no está contemplada en los números reales. Entonces, frente a este problema, entonces se introduce algo que se conoce como el dominio de una función escalar. Porque entonces significa que toda función no puede recibir cualquier cosa, solo puede recibir determinado, no puede recibir todo, no todas las funciones pueden recibir todo. Por ejemplo, otro ejemplito que es súper común es que, por ejemplo, yo tengo aquí f de x, y igual a, por ejemplo, la raíz de x más y. Entonces, uno para algunos números va a ver, pues no pasa, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le doy a esa función menos 1, menos 2? Entonces, ¿qué tendría que calcular? La raíz de menos 1 menos la raíz de menos 2, esto sería la raíz de menos 3, y de nuevo tenemos tremendo problema porque no hay raíces de índice par de números negativos, o por lo menos no están contempladas en los números reales. Tendremos que irnos al ámbito complejo, y en este curso no se ve nada en ámbito complejo. Entonces decimos, ah, perfecto. Entonces vamos ahora a definir lo que se conoce como el dominio de una función escalar. Entonces, qué bonito, aquí ya empieza lo interesante, el dominio y también el rango. Que en el anterior semestre me preguntaban, profe, ¿hay alguna técnica para sacar el rango en específico? Ahí vamos a ver, y que de hecho presten la atención, porque hubo un ejercicio en el anterior semestre que lo publiqué y se resolvía por el rango. Parecía que se resolvía de otra manera, pero el rango te daba una idea de cómo se tenía que resolver. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, aquí el dominio de una función, es decir, ahora bien, si yo tengo una función de nuevo f, que va de Rn a R, entonces el dominio se define, o vamos a definir el dominio de F. El dominio de F es el conjunto de puntos de Rn para los cuales la regla de correspondencia tiene sentido. La regla de correspondencia tiene sentido. Ah, ya, perfecto. Entonces, de nuevo, ahora a ver, yo digo, perfecto, no le puedo ingresar cualquier cosa a una función. Yo voy a ver entonces qué es lo lógico que yo le ingrese a la función. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos aquí, donde está. Ah, ya, perfecto. Déjenme copio el primer ejemplo. El primer ejercicio aquí, lo tengo por aquí un segundito. Por ejemplo, a ver, vamos a ver lo siguiente. Ok, perfecto. Ya saben que si tienen alguna dudita, alguna pregunta, yo sé que estos temas de esta semana suelen ser sencillos, ya desde que se empieza a ver topología y límites, es cuando ya empiezan a ver más ejercicios de esos temas. Estos ya van a ver que son muy repetitivos y ya muy mecánicos también. Entonces dice, bueno, me dice determina el dominio de la siguiente función. Yo tengo aquí una función que va de R2 a R, que está dado de esta manera. Entonces me dice, denota el dominio como un conjunto, ya vamos a ver cómo lo hacemos, y represéntelo gráficamente, que usualmente les piden hacer eso. Encuentra el dominio y luego grafíquemelo. Perfecto.
Entonces, vamos a ver, me están dando esta función. Me dicen f de x, y igual al logaritmo de 2x menos 2x más y sobre la raíz cuadrada de de x al cubo más y. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando vamos a sacar un dominio? Entonces, yo lo que veo realmente es dónde pueden fallar las cosas o dónde yo no le puedo ingresar cualquier cosa a la función. Entonces, yo digo, por ejemplo, aquí, este x más, este menos 2x más y, eso es indiferente qué valor tenga. Yo digo, ¿hay algún problema con que sea número negativo, positivo, cero? No, eso no hay ningún problema. En el numerador por ese lado no pasa nada. Pero ahora bien, nosotros recordamos que los logaritmos, yo no le puedo ingresar cualquier cosa a un logaritmo. Los logaritmos, para empezar, no están definidos ni en el cero ni para números negativos. Yo digo, ah, perfecto. Lo que yo le vaya a ingresar a este logaritmo debe ser entonces mayor que cero. Ah, entonces de manera general ya tenemos una regla, que los logaritmos, lo que el argumento de los logaritmos debe ser mayor que cero. Y entonces vamos poniéndolo por aquí, es decir, 2x debe ser mayor que cero. ¿Qué más yo tengo que tener? Yo tengo que tener que en este caso, esta parte de aquí se encuentra en un denominador. Entonces, eso, como se encuentra en un denominador, no puede ser cero, porque de nuevo ya mencionamos, no tenemos en lo real la división por cero no está contemplada. Entonces, tenemos que x al cubo más y debe ser diferente de cero. Entonces, ahí ya tenemos otra condición por el momento. Ahora bien, como este x al cubo más y se encuentra dentro de una raíz de índice par, ojo, de índice par, como se encuentra dentro de una raíz de índice par, pues yo digo, ah, perfecto, no puede ser negativa. No puede ser negativa. Entonces, esto tiene que ser mayor o igual que cero. X al cuadrado más y tiene que ser mayor o igual que cero. Ahora bien, si nosotros unimos esas dos podemos dejarla únicamente en una sola restricción, por así decirlo. Porque como lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero, pero como está en el denominador no puede ser cero. Entonces simplemente nos quedamos con que x al cubo más y tiene que ser mayor que cero. Y dense cuenta, entonces, para que la cosa funcione, lo que yo le ingrese aquí debe ser mayor que cero y lo que yo tengo en el denominador, es decir, x al cubo más y, debe ser mayor que cero. Ah, perfecto. Entonces vamos a ir, estas son podemos reescribirlo, por ejemplo, aquí x debe ser mayor que cero y y debe ser mayor a menos x al cubo. Y ya está. Entonces, esas son las restricciones. Cuando nosotros expresamos a un dominio como un conjunto, lo que hacemos es buscar las restricciones y decir de la siguiente manera. El dominio, entonces, de esta función, el dominio f, va a estar constituido o es un conjunto de puntos. Son todos los puntos de R2 tal que la primera componente de ley a juro tiene que ser mayor que cero y y debe ser mayor que menos x al cubo. Y así ustedes ya entonces han expresado su dominio como un conjunto. Ahora bien, no solo les decía eso, les decía, perfecto, una vez que ya lo expresas, una vez que ya lo tienes, coge y grafícamelo. Ah, perfecto, entonces yo no tengo ningún problema, vamos y lo ponemos por aquí. Entonces, vamos primero, la partecita aquí, esta restricción. ¿Y cómo sería el rango? A ver, vamos viendo. Ya, perfecto. ¿Cómo sería el rango? Eso, hay ciertas funciones que sacarle el rango, digamos que se puede y otras que no se puede. Porque a veces hay funciones que ya lo vamos a ver en un momentito. Hay funciones que la misma expresión o la misma forma que tú tienes te da una idea de cómo puede ser el rango. eh, Otras en las que gráficamente lo puedes determinar. Y entonces ya vamos a ver en eso en un minutito. En este caso aquí, ese logaritmo menos 2x más y no nos da mucha idea de cómo podemos ver el rango. Por pasito, ya vamos a ver, ya vamos a ver cómo se puede analizar, cómo se puede sacar el rango de una función. Entonces, primero para terminar con esto del dominio, su compañero me está preguntando, ya vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, entonces tenemos primero esta restricción x mayor o igual que 0, simplemente sería todo esta parte aquí, x mayor o igual que 0. Es decir, desde x igual 0 para la derecha. Todo, porque en el primer y en el cuarto cuadrante, x es mayor que 0. Y acá, en cambio, tenemos y mayor que menos x al cubo. Perfecto. En este caso, siempre cuando ustedes van a hacer este tipo de situaciones que van a graficar, siempre se recomienda que cojan la frontera, es decir, y igual menos x al cubo. Y esto sí lo saben graficar.
esto, si no estoy, y, bueno, partamos de que y igual a x al cubo es una gráfica conocida. Es una gráfica de esta manera. Como está multiplicado con el menos, hay una reflexión, entonces tendríamos, esta es la gráfica que tenemos ahí en amarillito, que la voy a poner aquí. Estas son técnicas de graficación, nada del otro mundo. Entonces aquí, usualmente cuando uno grafica, se va a dar cuenta que, que quedan como región. Ahora bien, yo quiero una región específica, que es cuando y sea mayor a menos x al cubo. Entonces yo digo, ¿qué será? ¿Que pinto lo de arriba o que pinto lo de abajo? Esto ya con la experiencia van a ver que es así de una. Pero si es que no, lo que yo siempre les recomiendo es que cojan un punto, digamos, yo siempre le llamo significativo, y evalúen si es que la regla se cumple en esa sección o en ese pedazo, entonces ese es el pedazo que pintan. Por ejemplo, uy, aquí me salió medio feo esto. Ok, perfecto. Ya. Entonces, dense cuenta, aquí tengo o pinto todo lo que está por arriba, o pinto todo lo que está por debajo. ¿Cuál pinto? Entonces vamos a ver. Si yo cojo, por ejemplo, aquí el punto 1,1, vengo para acá y lo evalúo. Entonces yo tengo 1, acuérdense que este me representa mi y, este sería mi x. 1 es mayor que menos 1. Si esto se cumple, check. Si es que no se cumple, entonces ese no lo pintan. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera cogido aquí el punto, en cambio, menos 1, menos 1? Entonces yo hubiera tenido menos 1 es mayor que menos 1 al cubo, es decir, menos 1 es mayor que 1, entonces aquí no se cumple. Entonces uno dice, ah, ya, esta no es la zona que tengo que pintar. Como acá sí se cumplió, entonces esta es la zona que yo tengo que pintar. Ahora bien, como yo tengo aquí y, lo que se hace es que se intersectan ambas gráficas. Ah, perfecto. Entonces, si nosotros vemos de manera detenida, vamos a ver que aquí simplemente es todo lo que está en el primer y segundo cuadrante y todo lo que está forma parte de la zona de acá. Entonces, este pedacito de aquí que lo voy a poner, esto se quedaría por fuera. Entonces, simplemente la gráfica o el dominio sería de la siguiente manera. Esto vendría más o menos por aquí y aquí se abre así. Entonces, de manera gráfica, este sería de manera gráfica el dominio de mi función, perfecto. Entonces vamos a verlo, ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces uno cuando está haciendo estos ejercicios, uno dice, ah, ¿y yo cómo sé si es que saqué bien el dominio? Pues puedes darte una idea cogiendo y te ingresas a GeoGebra o a cualquiera o a cualquier gráfica que quieras y te vas a dar cuenta, si lo pones, que date cuenta, tu funcioncita viene, tu función viene y aquí como que se empieza a abrir. Entonces date cuenta que tú únicamente tienes función en este pedazo aquí. Es lógico, pues obviamente eso es tu dominio, únicamente tu función va a estar definida en este conjunto de acá, porque date cuenta que acá no tienes función porque tú no podías darle valores negativos a esa función. Aquí tengo otra grafiquita para que se aprecie un poquito mejor. Aquí, yo sé que en esta sí se aprecia muchísimo mejor. Ya, entonces aquí, desde otro angulito. Entonces fíjense. Ok, ya, perfecto. Ya, entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, dense cuenta, esto viene, pues si aprecian lo que se ve aquí, esto viene, tú tienes gráfico, y desde aquí más o menos, esto empieza a únicamente tener gráfico de esta manera. Entonces, tú únicamente tienes función, tú únicamente vas a tener tu función definida en esta parte de aquí, es decir, en tu dominio. Entonces, ya con eso, nuestra respuesta expresada de manera conjunto sería esta que yo tengo aquí, y expresada, o cuando la graficamos, sería esta parte de acá. Y esa sería la respuesta para esto. Ahora bien, lo que me preguntaba su compañero, ¿cómo determino el rango? Eso es la misma pregunta que uno se hacía en el pre. En el pre te has de haber dado cuenta que hay funciones que ¿qué era lo que hacía usualmente? Uno decía, bueno, por ejemplo, alguna cosa típica o como uno determinaba, por ejemplo, para funciones de variable real, uno tenía, por ejemplo, y igual, no sé, me imagino, x menos 1. Entonces, ¿qué era lo que te decían en el pre? Ah, ya, coge y despeja la x. Y más 1 igual a x y cambia las variables. Entonces tendrías x más 1 igual a y a esta función le sacas el dominio y eso sería el rango del original. Ahora bien, pero habían situaciones, habían funciones en las que en lo que eso no te sirve. Y cuando en las que esa situación no te servía. Por ejemplo, cuando a ti no te sirve eso. Cuando tú no podías despejar, por ejemplo, cuando tenías funciones polinómicas o funciones de algún tipo que no las podías despejar, entonces en ese caso, ¿qué era lo que decía? Íbamos a otros métodos, tal vez a graficar y de manera gráfica, que uno
que era típico en el pre, que decían, ah, bueno, por ejemplo, tú hacías la gráfica y te das cuenta que la gráfica era algo súper raro, más o menos así, y venía para acá. Entonces tú analizabas de manera gráfica y decías, ah, ya, aquí tengo gráfica, acá tengo gráfica. Entonces aquí es más o menos lo mismo. Van a haber funciones en las que tú puedes analizar el rango de manera, digamos, analítica. Pero van a haber otras en las que no va a ser tan fácil y usualmente lo que se hace es que se grafica para ver de dónde a dónde te está yendo esa funcioncita. Entonces vamos a ver un ejemplo de nuevo, empezando por lo sencillo. Entonces, dame un segundito que cojo el siguiente ejemplo. Por aquí lo tenía. ¿Dónde estás? Ejemplito. Eh, ok, por ejemplo, este es un súper que sencillo ejemplo, pero ilustra súper bien lo que les acabo de decir. Fíjense. Miren, este sería el problema número 2. Aquí problema, para ir contando, ¿no? Tenemos un registro. Problema número 2. Entonces me dice, bueno, determina el dominio, el rango y grafique la función definida de esta manera. Me dice, ah, bueno, tú tienes f de x, y igual a 1 menos y al cuadrado. Entonces uno dice, perfecto, ahí hay alguna restricción. Otra cosita, ¿cuáles son las restricciones usualmente que uno busca? Como les decía, ustedes buscan que las funciones de raíces, que los argumentos de las raíces de índice par sean mayores o iguales que ceros, que no tengan denominadores o denominadores ceros. Evitan eso, denominadores ceros. ¿Qué más buscan? Como les dije, también cuando tienen logaritmos presentes, vean que el argumento sea mayor que cero. Entonces ahí nos vamos a ir enfocando en alguna de esas cositas. Entonces aquí yo me doy cuenta, yo tengo 1 menos y al cuadrado, y yo no tengo ningún problema con, yo le puedo dar el 0,0, el 0,1, el 0,4, cualquier número, yo no tengo ningún problema. Voy a poder obtener el valor de esa función sin ningún problema. Ah, entonces en este caso, el dominio de la función, el dominio de esta función sería entonces todo R2. Ahora bien, ahora tú me vas a decir, ¿cómo entonces yo sé cómo yo voy a saber cuál es el rango de esta función? Entonces, usualmente lo que se hace, o una de las maneras para determinar el rango de una función, es analizando la estructura tal de la función. Vamos a ver. Entonces, tú dices, bueno, y al cuadrado es mayor o igual que cero. ¿Por qué es mayor o igual que cero? Porque es un número positivo. Y como más pequeño, pues, porque es un y al cuadrado. Entonces, eso, a juro, tiene que ser un número positivo. Ahora bien, si yo multiplico ese y al cuadrado por menos, entonces me va a quedar menos y al cuadrado menor o igual que cero. Ahora bien, ¿qué hago? Puedo sumar a ambos lados 1. Entonces yo tendría 1 menos y al cuadrado menor o igual que 1. Lo que hice fue sumar a ambos lados. Ahora bien, ¿pero qué fue lo que me quedó a la izquierda aquí? Me quedó 1 menos y al cuadrado. ¿Y eso no era la función que yo tenía aquí arriba? Claro, esa era la función. Entonces, f de x, y va a ser menor o igual que 1. Ah, papá. Entonces tú ya con eso, tú ya sabes entonces que las imágenes, todas las imágenes que tú vas a obtener, independientemente de cuál sea el x y cuál sea el y, van a ser menores que 1 y ahí está tu rango. Entonces tú dices, ah, ya, entonces el rango de mi función va a ir desde menos infinito hasta 1. Y ahora simplemente vamos a ir, entonces ya tengo entonces el rango, por eso es que te dije, una de las maneras que uno puede determinar el rango de una función, siempre que sea posible, ¿no? Una de las maneras que uno tiene para determinar el rango de una función es analizando la estructura de una función. Es decir, yo puedo partir, puedo completar, puedo analizar qué valores va a tener esa función. Ah, si lo puedo hacer, entonces puedo determinar de manera súper sencillita cuál puede ser su rango. Un ejemplo fue este de aquí, que es súper sencillo, pero ilustra súper bien. Ahora bien, me dice que la grafique. Ustedes uno sabe, ¿y por qué puso y mayor o igual que 0? No es y, es y al cuadrado. O sea, yo parto diciendo de que cualquier número al cuadrado es mayor o igual que 0, por eso. Porque tú partes y al cuadrado, por si acaso, aquí está el cuadrado. Y al cuadrado es mayor o igual que 0. Eso siempre se va a cumplir. Cualquier número elevado al cuadrado es mayor que 0. Y lo que yo hago es intentar eh, modificar o manipular la expresión de manera que yo pueda obtener entonces la función, como yo les decía aquí, 1 menos y al cuadrado, eso es la función. Ah, pero entonces esa función siempre va a ser menor o igual que 1. Creí que era por otra cosa. No, era por ese hecho de que siempre un número al cuadrado es mayor o igual que 0. Y luego vamos a ver con otro ejemplito que más o menos se parece. Entonces, como para darles un abreboca de lo que van a ver la siguiente semana, ¿cómo pueden... La variable está partiendo de la función original. ¿Cómo? Ah, dígame. A ver, si te Desde la variable está yendo a la función original. Sí, eso es una estrategia que se usa. Y de hecho hay
funciones, de hecho, hay luego, cuando estén viendo, el viernes, de hecho, cuando vean lo que se conoce como superficies cuádricas, hay unas cositas que es, por ejemplo, cuando ustedes tienen x al cuadrado igual x al cuadrado más y al cuadrado, eso se conoce como un cono. Ahora bien, cuando tienen z igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, solo se toman las partes superiores del cono, pero nunca explican por qué. Y si ustedes analizan, es por esta razón, porque si ustedes ven, simplemente la partecita va a estar definida desde z igual 0 para arriba. Ya luego el viernes les explico esta partecita, pero entonces eso es una de las estrategias que se usan. Por ejemplo, hay el viernes, que justamente vamos a ver ya cómo se grafican cosas, hay un ejercicio que les da una idea súper clara de cómo pueden entonces saber dónde va a estar, porque ustedes, pues, en ese ejemplo se mezclan dos técnicas, que es lo que se conoce como superficies de revolución, pero no se tiene que coger todo el sólido que se genera, sino solamente un pedazo, y ese pedazo te lo va a dar el rango, es decir, tú lo vas a analizar de esta manera para poder obtenerlo. Entonces, respondiendo a Maritza, que me parece que fue el que me dijo, una de las estrategias, porque aquí en este curso lo que más se necesitan son estrategias para ir haciendo cosas. Entonces, una de las estrategias que te puedes ayudar para sacar el rango es esto, empezar de alguna cosa, de algún hecho que tú sepas que es verdad, como en este caso, que cualquier número elevado al cuadrado mayor que cero, y llegar entonces a la función. Entonces, si tú logras, por ejemplo, si podríamos, ya vamos a ver en otro ejemplo, que en cambio no me va a quedar desde menos infinito hasta 1, sino que me va a quedar entre dos valores, y entonces ahí ya vamos a ver mucho más claro que el rango entonces también puede estar delimitado únicamente entre dos valores. Entonces, si de manera sencilla, si partes de una variable, puedes llegar, y llegas a la función y logras ver que eso está limitado de alguna manera, ese va a ser tu rango. Ahora bien, solo con respecto a la gráfica. Aquí en este caso nosotros tenemos f de x, y igual a 1 menos y al cuadrado. De manera general, y para que vayan teniendo una idea de lo que algunos cursos tal vez ya se los dan, eso depende mucho del profe en qué orden quiera dar la materia. Esto vamos a ver qué es lo que se conoce como una superficie cilíndrica. Superficie cilíndrica. Y de manera general, que esto es súper sencillo. De manera general, ¿cómo uno identifica una superficie cilíndrica? Es una superficie que uno dice, pero eso yo lo puedo graficar en el plano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, 1 menos y al cuadrado, yo lo puedo sin ningún problema graficar en el plano. Por ejemplo, fíjense, usualmente a las funciones también se les suele decir z igual f de x, y. Así como, por ejemplo, en el plano se le decía y igual f de x, pues aquí es más o menos lo mismo. A z se le dice f de x, y. Entonces tendríamos z igual 1 menos y al cuadrado. Entonces uno dice, bueno, yo puedo graficar eso en el plano. Entonces uno dice, si yo me ubico en el plano, dense cuenta, en el plano, fíjense, esta es la idea. Uno dice, yo puedo graficar eso en el plano. Si este es el eje y este es el eje z, esto vendría a ser, ¿qué? Una parábola que está desplazada uno hacia arriba, pero que es cóncava hacia abajo. Uno dice, perfecto. Entonces, esto más o menos sería en el plano. Eso sería en el plano, pero nosotros en este curso no graficamos nada en el plano, todo lo graficamos en el espacio. Entonces, la belleza de la superficie cilíndrica es que la variable que no aparece en esa ecuación es hacia donde se extiende la gráfica. Ah, perfecto. Entonces yo ahora me ubico, una vez que yo tengo plenamente identificado cómo es la gráfica en alguno de los planos, en este caso X, Y, Z, entonces digo, perfecto, me vengo para acá, tengo X, tengo y tengo Z. Entonces yo me ubico en el plano que yo sé dónde tenía la gráfica, en este caso en el plano YZ, y lo pongo. Entonces esto vendría más o menos así, que era mi parábola. Entonces ahora bien, les dije, ¿qué variable no está apareciendo aquí? No está apareciendo la X, ¿verdad? Porque yo tengo Z y Y. Perfecto. Entonces hacia ese eje es donde se extiende tu gráfica. Entonces tú vienes para acá y tu gráfica más o menos va a ser algo de este estilo. Y entonces ahí tú ya tienes tu función. Entonces, esta es una de las tantas superficies que vamos a ver la siguiente semana. Solo era como para darles un pequeño abreboca. Entonces, cuando una función, ustedes dicen, yo ¿cómo ustedes sospechan que ustedes tienen una superficie cilíndrica? Cuando ustedes dicen, eso yo lo puedo poner en el plano. Entonces, cogen y lo ponen en el plano. Luego ven cuál es la variable que no aparece y hacia ese eje es que tiran la función. Y así es como grafican. Entonces, dense cuenta, sin ningún problema, sin ninguna complicación, ya hemos graficado una función, determinamos su dominio y su rango. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Uy, ya se me están acumulando las preguntas. A ver, eso lo dará en la ayudantía de la mañana o de la tarde. Ok. Lo de las superficies cuádricas, eso lo voy a dar en la mañana. Eso lo doy en la mañana.
para responder esa pregunta. El viernes tengo taller de eso. ¿Cómo haría la curva de nivel? Ah, ya, es que ahí viene una cuestión. Eh, a ver, es que anteriormente el curso de cálculo de varias variables se daba casi siempre todo lo mismo, pero últimamente han venido cambiando. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Hace 12, si ustedes ven exámenes pasados, lo que ahora van a ver de curvas y todo eso se veía en el segundo parcial. Y en cambio lo que era correspondiente a los multiplicadores de Lagrange, polinomio y Taylor, se veía en el primero. Ahora cambiaron las cosas. Entonces acá eso es lo que un poquito me estoy complicando porque es verdad, lo que es funciones de varias variables debe estar unido a curvas de nivel, pero a mí me dijeron que curvas de nivel lo dé la siguiente semana. O sea, me podrían confirmar ahorita si es que les van a tomar eso el viernes para yo darles eso el viernes de mañanita. Por eso es que me gustaría ver cómo es que están dando los profes, porque yo no sé si los profes están apegando a esa planificación. Entonces, me gustaría que alguien me ponga sí, si es que sí les van a dar eso para pues ya saltarme la planificación y se las doy el viernes sin ningún problema, las curvas de nivel. Sí, sí, me harían un favor si me pasan los cronogramas de todos los profesores, porque yo solo tengo el cronograma del paralelo 1, 3, 4. Entonces, yo estoy siguiendo ese cronograma, pero si me pasan los cronogramas de todos los cursos, yo puedo hacer que todas las ayudantías que cuadren para toda la mayoría de todos los cursos, o por lo menos sí lo hice el semestre anterior, porque en el semestre anterior había algunos cursos que eran PPL y otros cursos que no eran PPL, entonces ahí yo trataba de dar las ayudantías de manera a cubrir los temas para todos los cursos. Entonces, como les digo, por eso sí, entonces hoy vimos superficies cuádricas. Ah, perfecto. Entonces sí, el viernes doy superficies cuádricas, pues si ya necesitan curvas de nivel, también les doy eso de una vez. Sí, entonces como les digo, si me pueden pasar los cronogramas, estaría súper para irme cuadrando con respecto a esos temitas. Entonces ya tenemos de manera general estas partecitas de aquí. Otra cosita es que antes se daban superficies cilíndricas, superficies de revolución antes de las cuádricas. Entonces, ahí más o menos hay un pequeño cambio en las planificaciones. Pero bueno, vamos viendo otro ejemplito. Por ejemplo, este de acá. Este de aquí. Ya saben que si hay alguna duda, alguna pregunta. Perfecto, muchas gracias. Ya mismo lo reviso. Si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto, me van avisando. Entonces dice, mire, de nuevo, ahora me dice, determine el dominio, el rango y grafique la función obtenida. Bueno, ya vamos a ver cómo eso de graficar y si hace un poquito, pero si ya ver un superficies cuádricas, ya por ahí va más o menos a darles una idea. Pero dice, bueno, determine el dominio, el rango y grafique la función esta que tenemos aquí. Entonces yo digo, bueno, yo tengo esta función f de x, y definida como 2 más la raíz de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Yo digo, perfecto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo digo, a ver, ese 2 ahí afuera no me afecta en nada. Yo digo, siempre tengo que pensar qué es lo que a mí me puede dar algún fallo. Entonces yo digo, perfecto, aquí lo único que yo tengo que tener en cuenta que podría fallar al momento que yo le ingreso cualquier número, es que esto de aquí no sea un número mayor o igual que 0. Entonces yo quiero que esto de aquí, lo que yo tenga dentro de la raíz, debe ser ¿qué? Mayor o igual que 0. Entonces yo tendría como restricción que yo tendría 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Eso debe ser mayor o igual que 0. Ahora bien, pasamos este x al cuadrado y este y al cuadrado al otro lado y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 9 es mayor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. O poniéndolo de otra manera, x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9. Yo digo, perfecto. Entonces, ese sería mi dominio porque no tengo más restricción. Entonces, yo tendría que el dominio de esta función, que depende de dos variables, x, y, elemento de R2, simplemente es entonces son todos los puntos de R2 tal que el x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9. Ahora bien, ¿cómo podemos graficar ese dominio? Entonces, cuando siempre quieren graficar algo, lo que van a hacer es siempre irse a la frontera. Es decir, ¿cuál es la frontera? X al cuadrado más y al cuadrado. Y de cálculo de una variable del pre, hemos de recordar que eso es un lugar geométrico que nosotros ya conocemos. Es una circunferencia de radio 3. Ah, perfecto. Entonces me ubico en el plano XY, y digo, bueno, eso es una circunferencia de radio 3. Yo vengo para acá, yo ya tengo ahí mi circunferencia de radio 3. Ahora bien, la pregunta es, yo quiero todos los puntos x, y, digo, x, y tal que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9. Es decir, yo pinto lo que está afuera o yo pinto lo que está adentro. Entonces, usualmente, de nuevo, por lo menos en lo que son los circulitos, si dice menor es lo de adentro y si dice mayor es lo de afuera.
Pero también uno, si es que uno está dudando en un examen, porque le ponen a veces que uno se salen con cosas interesantes, uno dice, bueno, pues yo cojo, por ejemplo, aquí el punto 00, que estoy seguro que está ahí dentro. Entonces digo, bueno, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, eso es menor o igual que 9, es decir, 0 es menor o igual que 9. Eso es verdad, se cumple. Ah, entonces como se está cumpliendo, es a este pedacito de aquí el que voy a pintar. Entonces, ese sería mi dominio. Yo digo, perfecto, ya tengo esa parte por ahí. Entonces, ahora bien, ya tengo el dominio, ya lo identifiqué, ahora me interesa saber cuál es el rango. Ah, perfecto. Entonces, el rango lo vamos a ver de la siguiente manera. Yo tengo, bueno, yo sé que x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual que 0, porque dense cuenta, yo tengo aquí x al cuadrado es mayor o igual que 0 y y al cuadrado es mayor o igual que 0. Si yo sumo dos números que son mayores o igual que 0, dos números positivos, su suma también es mayor o igual que 0. X al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual que 0. Yo digo, perfecto, entonces por eso es que puedo escribir esta ecuacióncita de aquí. Fíjense que estoy partiendo de ese hecho. Ahora bien, ¿qué es lo que hago? Yo, bueno, multiplico por menos la inecuación. Entonces yo tendría menos x al cuadrado menos y al cuadrado, esto es mayor o igual que 0. Yo digo, perfecto. Ahora bien, ¿qué más tengo? Yo sé, además, que yo puedo sumar 9 a ambos lados. Es decir, sumo 9 de este lado, 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esto va a ser entonces mayor. Aquí me comí algo. Así que obviamente cuando multiplico por menos 1 la desigualdad cambia. Aquí, perfecto. Menor o igual que 9. Y digo, perfecto. Entonces ya tengo esta partecita. Ahora bien, esto va a ser mayor o igual que 0. ¿Por qué yo estoy 100% seguro que eso va a ser mayor o igual que 0? Porque justamente esta es la restricción del dominio. Dense cuenta que justamente era lo que yo mencionaba aquí arribita. Dense cuenta que yo decía que 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, eso debe ser mayor que 0. Entonces yo impongo esa restricción aquí. Ah, perfecto. Entonces esto es menor o igual que 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esto es menor que 9. ¿Por qué? Porque lo hemos ido deduciendo de esta manera. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Como todos son números positivos, puedo sacarle raíz a la inecuación sin ningún problema. Si es que yo no estoy seguro si yo no estoy seguro que son números positivos, ahí tendría que comprobarlo. Pero como yo sé que todos son números positivos, saco raíz de 0, menor o igual raíz de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esto es menor o igual que raíz de 3. Entonces, raíz de 0, pues sigue siendo 0. Y raíz de 9 es 3. Ah, perfecto. Entonces yo tendría, seguimos por aquí, tendría un 0 es menor o igual que la raíz de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esto es menor o igual que 3. Y ahora, ¿qué es lo último que vamos a hacer? Yo digo, ¿qué es lo que me falta para que esto que yo tengo ahí se parezca a esta funcioncita que yo tenía? Ah, pues me falta este 2 aquí. Entonces ese 2 es el que se lo sumo. Ah, perfecto. Entonces le sumo 2 a todo, le sumo 2 a todo. Entonces sería 2 menor o igual que 2 más raíz de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto es menor o igual que 5. Ahora bien, pero esta parte de aquí yo sé que es f de x, y. Ah, perfecto. Entonces f de x, y va a estar ¿entre dónde? Entre 2 y 5. Entonces, por lo tanto, todas las imágenes, independientemente de cuál sea el x y cuál sea el y, siempre que obviamente estén en el dominio, ¿no? El rango de esa función va a ser entonces desde 2 hasta 5. Yo digo, bueno, ¿yo cómo puedo comprobar eso? Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo yo puedo comprobar eso? Es decir, nosotros ya de manera analítica lo sabemos. Entonces ya tenemos que el rango va entonces desde 2 hasta 5. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues yendo completando, deduciendo algunas cositas y llegando, tratando de modificar, de manipular para que me quede aquí mi funcioncita. Digo, perfecto. Un segundito. Ahora bien, entonces vamos a ver, graficando, para quienes ya vieron superficies cuádricas hoy, entonces ya de tener una idea, dense cuenta. Tenemos entonces f de x, y igual a 2 más 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, de nuevo, esto le vamos a llamar z para fácil manipulación. Entonces tenemos z es igual a 2 más la raíz de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Qué voy a hacer ahorita? Paso esta parte de aquí, paso ese 2 al otro lado y tendría z menos 2 igual a la raíz de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Elevo ambos lados, tendría z al cuadrado, digo z menos 2 al cuadrado. Esto sería igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahora ese x al cuadrado y ese y al cuadrado lo paso al otro lado. Seguimos por aquí. Tendría z menos 2 al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado. Eso va a ser entonces igual a 9.
Ah, perfecto, ¿no? Entonces ya tenemos esa parte. Ahora bien, para quienes ya vieron superficies cuádricas, se van a dar cuenta que eso cumple sencillito con la forma cumple con la ecuación de una ¿qué digo? De una circunferencia, de una esfera. Este cumple con la forma o la ecuación de una esfera. Esto es un plus, por si acaso, porque esto en teoría lo tendríamos que ver el viernes. Es la ecuación de una esfera. Ah, perfecto. Entonces, vamos a ver. Entonces, si yo grafico, entonces yo voy a tener aquí mi eje X, mi eje Y y mi eje Z. Entonces, por si acaso, solo de manera general lo voy a poner para mencionarlo. Nosotros sabíamos que en el plano, por ejemplo, una circunferencia su ecuación era X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado, eso es igual a 1. Uno veía eso en geometría analítica y uno decía, ah, pues, esto es una circunferencia. Ahora bien, la esfera tiene una ecuación más o menos similar. Ah, por si acaso, el centro de esta circunferencia, ¿en dónde estaba? En H, K. Y el radio era 1. Entonces, para una esfera es más o menos similar el asunto. Entonces tenemos aquí x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos, bueno, aquí era h, k, creo que es l al cuadrado. Y esto es igual al radio al cuadrado. Entonces, donde en cambio esta esfera va a tener centro en donde en h, k, l y va a tener radio igual a, bueno, va a tener de radio r. Perfecto. Entonces, más o menos viendo esta estructura que tenemos aquí, esta que yo tengo aquí, aquí es sencillo darnos cuenta que el centro va a estar en 0, 0, ¿dónde? 2. Ah, perfecto. Entonces yo voy a tener aquí una esferita que va a estar centrada en 0, 0, 2 y va a tener radio 3. Ah, perfecto. Entonces yo cojo y más o menos grafico yo voy a graficar mi esfera. Como tiene radio 3, debe por aquí cortar 3 unidades más arriba. Entonces, ya vamos a ver. Ustedes me han de decir, profe, pero si es una esfera, no debería ser toda la esfera. No, porque nosotros hay un proceso, en el proceso en que nosotros aquí le vamos al cuadrado y que estamos añadiéndole el otro pedazo. Pero realmente siempre tenemos que ver de dónde nosotros partimos. Y como estamos partiendo aquí, había una raíz, solo estamos considerando la parte de arribita. Esto con detalle se los voy a explicar, les voy a explicar de dónde sale ese hecho de que si tiene raíz solo cojo la parte superior el día viernes. Pero aquí, como les dije, es un pequeño abrebocas. Entonces, dense cuenta, como tenía radio 3, aquí, si yo estaba aquí en 002, aquí ¿qué sería? 0,05. Entonces yo me pregunto, las z, recordemos que yo les había dicho que eran las z, eran los f de x, es decir, las imágenes. Entonces yo les pregunto, la función, todas las imágenes, ¿dónde caen? Entre 2, fíjense, entre 2 y 5, que era justamente lo que habíamos determinado previamente. Entonces ahí se dan cuenta que todo lo que hemos ido sacando está de manera correcta. Entonces, así es como pueden determinar el rango, por el momento, el rango de una función. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ha quedado claro o tienen alguna dudita? Me pueden ir avisando, por favor. Me gusta que quede todo claro. Hasta eso, vamos a ir poniéndole más, como yo siempre digo, más potencia al asunto. Entonces, ya saben que si tienen alguna dudita, alguna pregunta, a mí me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo no me molesto ni nada por el estilo. Entonces, espero que esté quedando todo claro. Entonces, esa es la gráfica. Como les dije, vamos a prestarle mucho más detalle el viernes, que es que preparo la clase para eso. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Este ya es un ejercicio de elección para que más o menos esperen algo de este estilo. Entonces me dicen, wow, ustedes dicen, bueno, me dice determina el dominio de esa función a otra cosa. No porque vean ahí marcado significa que sea la correcta. Por si acaso, ¿no? No porque esté ahí marcado significa que esa vaya a ser la correcta. Entonces, dice, determina el dominio de la función f definida de esta manera. Entonces uno dice, ah, bueno, perfecto. Entonces yo tengo la función f, x, y. Igual, esta era por si acaso un ejercicio de elección. 2x al cuadrado más 4yx menos x menos 2y. Y digo, ah, perfecto. Entonces a mí me interesa saber cuál es su dominio. ¿Qué valor yo le tengo que dar para que la cosa funcione bien? Entonces yo digo, bueno, como yo sé que en este caso tengo una raíz de índice par, lo que yo le meta como argumento debe ser mayor o igual que 0. Entonces digo, perfecto. Entonces yo tengo 2
x al cuadrado más 4yx menos x menos 2y mayor o igual que 0. Entonces aquí es donde uno tiene, donde uno a veces puede perder un poquito de tiempo porque uno dice, ay, ¿qué hago? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo digo, bueno, ya voy a sacar, por ejemplo, en esta primera parte de estos dos términos, voy a sacar factor común 2x. Entonces yo tendría, fíjense, yo tendría 2x que multiplica a x más 2y. Perfecto, ¿no? Y aquí voy a sacar factor común menos 1. Menos x más 2y mayor o igual que 0. Ahora, ¿qué vuelvo a hacer? Cojo y vuelvo a sacar factor común. ¿Qué saco como factor común ahora? X más 2y. Ah, perfecto. Entonces tendría x más 2y que multiplica a 2x menos 1 mayor o igual que 0. Ah, perfecto. Entonces, ahora bien, aquí ustedes han de decir, o uno cuando ve el examen y uno ve que ya empiezan a poner o, ya se asusta un poquito. Siempre cuando vean o es porque la cosa se va separando en casos. Entonces vamos a ver por qué se separan en casos en este caso. Bueno, ¿por qué se separan en casos? Porque dicen, bueno, tú tienes aquí la multiplicación de dos cosas. La multiplicación de dos números es mayor o igual que 0 en dos situaciones. Si es que este es mayor, este es positivo y este es positivo, o si ambos son negativos, o bueno, si ambos son mayores o iguales que 0, o si ambos son menores o iguales que 0. Es decir, esto va a ser pues, mayor o igual que 0 si es que ambos son positivos o si es que ambos son negativos. Entonces aquí voy a tener dos casos. Ah, perfecto. Entonces voy a poner caso 1. Caso número 1. Entonces, cuando ambos son positivos, es decir, cuando tengo que x, cuando tengo aquí que x más 2y debe ser mayor o igual que 0 y a su vez también debe ser al mismo tiempo que 2x menos 1 sea mayor o igual que 0. Entonces de aquí puedo despejar, entonces simplemente me va a quedar 2y mayor o igual que menos x y tendría y mayor o igual que menos x medios. Ah, perfecto, ¿no? Ahora bien, acá despejo y también tendría entonces x tiene que ser mayor o igual, o sea, 2x tiene que ser mayor o igual a 1 y x tiene que ser entonces mayor o igual a 1 medio. Entonces ya tengo ahí el primer caso. Vamos ahora al segundo caso. El segundo caso es el o, cuando yo digo, puede que sean ambos positivos o que ambos sean negativos. Ah, perfecto. Entonces yo tendría x más 2y es menor o igual que 0 y 2x menos 1 tiene que ser menor o igual que 0. Entonces aquí despejo y entonces tendría 2y menor o igual que menos x y de ahí y menor o igual que menos x medios. Y entonces acá tendría 2x menor o igual que 1 y x menor o igual que 1 medio. Entonces digo, perfecto. Entonces recordemos, tengo caso 1 y caso 2. Caso número 2. Entonces yo digo, perfecto. Entonces vamos escribiendo el dominio. Entonces, el dominio de mi función van a estar constituidos por todos los, por todas las coordenadas de R2 o por todos los puntos de R2, tal que pasa lo siguiente. O bien, y es mayor o igual que menos x medios y x es mayor o igual que 1 medio, o el otro caso, o y es menor o igual que menos x medios y x es menor o igual que 1 medio. Ah, perfecto. Entonces ya se dan cuenta que más o menos se parecen a las respuestas que yo tengo ahí. Entonces vamos y verificamos en qué caso pasa eso. De hecho, me sale más sencillo volver a copiar la imagen. Ya, perfecto. Entonces vamos analizando si es que aquí pusieron correcto o incorrecta la respuesta. Entonces, directamente digo eso está incorrecto porque le faltan los iguales. Aquí le falta el igual y aquí le falta el igual. Entonces acá me dice que y sea mayor o igual que menos 1 medio. ¿Dónde está mayor o igual? Aquí, por ejemplo, aquí mayor o igual que menos 1 medio y mayor o igual que 1 medio. Por ejemplo, esta parece ser. Entonces ya por lo menos esta parte aquí ya la tengo. Y acá me dice que x debe ser menor o igual que menos 1 medio y debe ser menor o igual que x medio. Entonces esta era la respuesta, esta era la solución a este problemita de aquí. Entonces es usual este tipo de situaciones cuando sacan dominios, que justamente les queda una pequeña multiplicación. Entonces, nunca se olviden separarlos por casos, porque pasa que obviamente a veces quitan casos. Entonces, a veces les sale solo esta parte, bueno, a veces les sale solo esta parte de aquí
Solo esta parte aquí no saben cómo sacarla de acá. Entonces, ¿de dónde sale eso? Del hecho de que la multiplicación de dos cosas es mayor o igual que cero, si es que ambas son positivas o si ambas son negativas. Y con esto tendríamos, dense cuenta, esto valía 25 puntos en una lección. Fíjense, ellos hubieran tenido 25 puntos de la lección. ¿Y cuánto nos tardamos? 5 minutos. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Un segundito. Por aquí lo tenía. Un ejercicio que es interesante porque también tiene el factor de que hay que considerar ciertos casitos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, me dicen, este problemita parece muy sencillo, pero vamos a ver. Un gran favor para el pueblo ecuatoriano. ¿Podría explicar uno de contorno mostrando las curvas de nivel? O sea, puedo explicarte qué es una curva de nivel, pero no, ahorita no tengo ningún ejercicio a la mano. O déjame ver. Dame un segundito. Déjame explicar este ejercicio. Que tengo aquí las hojas del anterior semestre, pero déjame ver si justamente para tu suerte la cargo ahí. Justamente un ejercicio, pero de manera sencilla, por si acá, de manera sencilla, simplemente, que es, bueno, ya te explico eso, para no andar confundiendo todo, que quiero explicar porque este tiene una cuestión en particular. Entonces vamos a ver, me dice hallar el dominio de la siguiente función. Entonces me dice 1 sobre seno de x más y. Entonces uno dice esto es sencillito, porque lo único que yo quiero entonces, o mi única restricción es que el seno de x más y sea diferente de 0. Entonces digo, bueno, yo quiero entonces, ¿qué valor de x y qué valor de x y qué valor de x y qué valor de y yo debería evitar para que eso pase? Entonces yo hago lo contrario, me voy a preguntar en qué valores pasa eso. Entonces digo, bueno, yo me pregunto en qué valores el seno de x más y es igual a 0. Entonces, no, uno viene y dice, bueno, ¿en qué valor el seno se hace 0? Entonces uno dice, bueno, el seno se hace 0 en 0. Entonces, si es que esto es 0, entonces el seno de 0 es 0. Entonces yo tendría x más y es igual a 0. Entonces podrían decir, bueno, y es igual a menos x. Entonces ustedes dirían, bueno, entonces como ahí es donde el valor se hace 0, entonces eso es lo que yo le tengo que quitar. Eso es lo que son los puntos que yo tengo que evitar para que la función funcione. Entonces ustedes dirían, perfecto, tengo x, tengo y esta sería la recta. Esta sería la recta y igual a menos x. Es decir, ustedes dirían, puedo coger cualquier punto menos los que estén en esa recta. Y yo te voy a decir sí, pero no. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, ¿y acaso el seno no se hace 0 también en pi? Entonces yo te digo, el seno de x más y es igual a 0. Si tú le entregas al seno pi, eso también se te hace 0. Entonces yo te diría x más y es igual a pi. Perfecto. Entonces, si tú despejas y es igual a pi menos x, entonces ya le tendrías, entonces, cuando tú tomas y igual a pi menos x, es decir, esa recta, que es la recta de la reflexión de la identidad desplazada pi unidades hacia arriba, cuando tú coges todos los puntos que están sobre esa recta, ahí también se te hace el denominador cero. Entonces, esa recta también la tendrías que quitar. Esta sería la recta. También la tienes que quitar. Ahora bien, pasa lo mismo con 2pi. Si tú ahora si tú dices, bueno, entonces te quedaría x más y igual a 2pi. Y también pasa lo mismo para los negativos. X más y igual a menos pi. En todos esos valores el seno se te hace 0. Entonces uno dice, de manera general, como veo que ya eso pasa de manera recurrente, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo diría, bueno, entonces el seno realmente se hace 0 para todos los múltiplos de pi. Entonces, aquí si yo tengo seno de x más y igual a 0, entonces siempre que esto sea un múltiplo de pi, donde k es un número entero, entonces eso se va a hacer 0, como ya les dije, en pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, menos 2pi, menos 3pi. Entonces yo digo, perfecto, entonces esto tiene que ser x más y igual a kpi. De nuevo, donde k es un número entero. Entonces despejando, vamos a tener y igual a kpi menos x, de nuevo, con cada elemento de z. Entonces, el dominio realmente de esta función, el dominio de la función f, son todos los pares ordenados x, y, o todos los elementos de todos los puntos de R2, tal que y es diferente, porque estos eran los puntos donde se hace 0, yo quiero los puntos donde no se haga 0. Todos los puntos donde y es diferente de k pi menos x, donde ese k es un número, entero. Entonces ya tenemos eso, entonces dice cuenta, ya se empieza a complicar un chance el asunto. Entonces yo digo, vengo para acá y pongo entonces todas esas rectas. Bueno, la recta más sencilla, voy quitándole al plano esas rectas. Esta sería y igual menos x. Ahora bien, si yo tomo k igual 1, entonces
pi menos x, es decir, esa recta desplazada pi unidades hacia arriba, es decir, aquí corta pi, también la quito, para 2pi más arribita, y así, y ahora bien, yéndonos para abajo, aquí sería menos pi, menos 2pi, y entonces, ¿cuál es el dominio? Va a ser todo, yo puedo coger cualquiera de los puntos que están entre estas rectas de aquí, entre estas rectas, entonces el dominio de manera gráfica se vería así. Ahora bien, ustedes van a decir, ¿y eso está correcto? Pues siempre uno tiene el factor, digamos, el factor ir a comprobar, ¿no? Entonces yo vengo para acá y digo, bueno, vamos a ver, yo cojo y lo meto, en este caso a mí me gusta usar bastante Wolfram, porque los gráficos salen bonitos. Entonces yo cogí y lo metí, entonces dense cuenta, pues, justamente en donde cumple, dense cuenta que la función únicamente está definida en aquellos lugares que están entre las rectas. Dense cuenta que yo tendría más o menos una recta, entonces por eso dense cuenta que la función se va para un lado y la otra para el otro. Aquí yo tendría por aquí otra recta, más o menos por acá otra recta. Entonces dense cuenta, entonces pequeñas cositas a tomar en cuenta, por ejemplo con esa función del seno. El seno únicamente no se hace 0 en 0, se hace 0 en pi, se hace 0 en 2pi, se hace 0 en 3pi. Entonces, mucho ojo con eso, porque si solo lo consideraban en ceros, se estaban comiendo muchísimos, de hecho, infinitos puntos donde iban a tener errores. Y bueno, entonces ya con eso, entonces quedaría explicada de esa manera esta partecita de ahí. Ahora bien, con respecto a lo que me preguntaba su compañero, para no dejarlo con la dudita, ¿qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel también es algo, digamos, super easy. ¿Por qué? Las curvas de nivel usualmente se usan cuando tú quieres saber el comportamiento de una función, porque como tal a veces no la puedes graficar, pero tú dices más o menos me sirve para ver. Por ejemplo, en optimización, las curvas de nivel se sirven para ver de qué manera se va comportando la función, cómo va creciendo, en qué puntos se van concentrando los máximos y los mínimos de una función. Entonces, vamos a ver. De manera general, si yo tengo una función, por ejemplo, yo tengo una función que va aquí. Si yo tengo una función que va de R, en este caso de Rn a R, entonces, ¿qué se conoce como curvas de nivel o curvas de nivel subalfa? Curvas de nivel subalfa. Las curvas de nivel no son nada más que un conjunto de puntos, es decir, es un conjunto de todos los puntos, en este caso le voy a llamar X barra, son un conjunto de todos los puntos X barra, porque como estoy poniendo de manera general, por eso es X barra, elemento de Rn, tal que la función, fíjense, tal que la función en esos puntos tome un valor en específico, un valor alfa. Ah, perfecto. Eso es lo que me quieren decir las curvas de nivel. Son todos los puntos en los que la función, yo digo, por ejemplo, yo puedo definir, yo digo, yo quiero que la función, yo quiero que mi alfa sea igual a 2. Ah, yo digo, perfecto, yo quiero que mi alfa sea igual a 2. Entonces yo digo, ¿en qué puntos yo le debo dar esa función para que yo tenga así, para que yo esté 100% seguro que la respuesta de esa función es 2? Ah, perfecto. Entonces, de manera sencilla uno dice, bueno, por ejemplo, más o menos cómo funciona. Ah, bueno, esto es de manera general cómo se definen los conjuntos de nivel. Ahora bien, en particular, cuando nosotros usamos funciones en R2, esos conjuntos de nivel toman un nombre en específico. Ese nombre se denomina curvas de nivel. Es decir, sigue siendo el mismo conjunto, solo que ahora tiene otro nombre. Curvas de nivel. Ahora bien, cuando ustedes ya en vez de estar trabajando con R2, trabajan con R3, ese mismo conjunto que se llama conjunto de nivel, ahora ya no se va a llamar así, sino que se va a llamar superficies de nivel. Superficies de nivel. Entonces, imagínense ahora que yo tengo, por ejemplo, lo siguiente. Imagínense que yo tengo f de x, y igual a la raíz de, yo qué sé, 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ah, una cosa importante a mencionar en este aspecto. Esto es un conjunto. ¿Podría que ese conjunto sea vacío? Efectivamente. Ya van a ver que hay casos en los que ese conjunto es vacío. Entonces, pues, ese conjunto puede ser vacío, puede tener infinitos elementos, puede tener un número contable de elementos, puede tener un único elemento. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero que aquí mi alfa, por ejemplo, aquí yo le digo mi alfa, que sea yo que sea un número que se me haga sencilla la vida. 3, 4, 3, ya. Yo quiero que alfa sea igual a 3. Entonces yo digo, bueno, yo quiero conseguir, en este caso, como estoy trabajando con una función
que va de R2 en R. Entonces, mi conjunto se llamarían curvas de nivel. Entonces, digo, bueno, por lo general, estos valores de alfa te los da el profesor. Él te dice, yo conseguíme tales curvas de nivel. Entonces, ya tenemos esa partecita. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, de manera general, recordando, ¿qué es una curva, el conjunto de nivel? Son todos los puntos donde la función toma un determinado valor. Es decir, ¿cuáles son los puntos cuáles van a ser los puntos? ¿Cuáles van a ser los puntos tal que esta función sea igual a 3? Yo me pregunto, ¿cuáles deben ser estos puntos? Sea igual a 3. Esa es la lógica esa es la lógica de las curvas de nivel. Y digo, bueno, pero mi función a la vez, yo sé que ¿qué es? Es 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 3. Elevo ambos lados al cuadrado y me va a quedar 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 9, ¿verdad? Entonces, paso este 9 al otro lado y este x al cuadrado y al cuadrado también. Entonces sigo por aquí arribita y tendría 16 menos 9 igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces tendría 16 menos 9, 5, y esto es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces dense cuenta, me quedó un conjunto de puntos. Que ese conjunto de puntos tenga una forma en específica, que en este caso son todos los puntos que están sobre la circunferencia de radio raíz de 5. Es decir, dense cuenta, ¿qué es lo que en sí? Este sería mi conjunto de nivel sub 3, es decir, cuando alfa toma el valor 3. ¿Qué quiero decir o qué es lo que estoy obteniendo con esto? Ah, perfecto. Es decir, si yo cojo cualquier punto, dense cuenta, cualquier punto que está sobre esa circunferencia de radio raíz de 5, yo estoy 100% seguro que yo cojo independiente, por ejemplo, aquí yo tengo el punto x sub 0 y y sub 0, un punto arbitrario. Si está sobre esa circunferencia, yo estoy 100% seguro que yo cojo ese punto, lo evalúo en mi función, eso me va a dar como respuesta 3. Eso yo lo tengo segurísimo. Entonces, esa es la manera en cómo funcionan las curvas de nivel. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué pasa si nos poníamos, por ejemplo, un poco más potentes y le damos el asunto y decimos, ya, el profe te dice, ya, 3 muy sencillo, y te dice, mejor pónmelo con 4, a ver qué pasa. Entonces te da el valor de alfa 4. Yo digo, bueno, de nuevo me pregunto, yo quiero saber en qué puntos x, y la función me va a entregar como respuesta 4. Entonces digo, bueno, pero yo sé que mi función es 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 9. Ah, perfecto. Entonces, de nuevo, ¿qué digo? Igual a 9, igual a 4. Ya, igual a 4. Entonces, elevo ambos lados al cuadrado y tendría 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 16. Con este se va y me queda simplemente x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Entonces, el único punto de R2 que cumple esa ecuación es el origen. En este caso, el único punto que cumple esto es el punto 0,0. Entonces, mi conjunto de nivel alfa con alfa igual a 4 sería simplemente el conjunto que tiene al origen 0, 0. Ah, perfecto. Entonces, de ahí yo tengo esa curvita. Ahora bien, ¿qué pasa si me ponía un poco más atrevido y yo decía lo siguiente? Yo digo, bueno, yo quiero que ahora el profe me dice, ah, ya, tú estás pilas en esto. Entonces te dice, trabájame con un alfa de 5. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces digo, ah, perfecto. Yo ahora quiero saber, otra cosita. Yo estoy 100% seguro que cuando yo coja el punto 0, 0 y lo evalúe en esta función, me va a dar como respuesta 4. Ahora bien, me dice, trabájame con alfa igual 5. Ah, perfecto. Entonces yo quiero saber cuáles son los puntos que al momento que yo le doy, cuáles son todos los puntos, al momento que la función evaluada en esos puntos me da como respuesta 5. Ah, perfecto. Entonces, pues yo sé que mi función es 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 5. Elevando a ambos lados al cuadrado, yo tendría 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 25. Y paso este 25 al otro lado y este x al cuadrado menos y al cuadrado al otro. Tendría 16 menos 25 igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí me quedaría menos 9 igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y entonces, una rápida inspección de esta ecuación, uno dice, algo está mal ahí, o algo no cuadra ahí. ¿Por qué? Vemos, si yo tengo aquí menos 9 igual a x al cuadrado más y al cuadrado, yo digo, ver, esto es un número negativo. Y esto, x al cuadrado, lo más pequeñito que puede ser es 0. Y acá, y al cuadrado, lo más pequeñito que puede ser 0. Es decir, ambos son números positivos. Entonces digo, algo aquí no cuadra. Esta ecuación no tiene solución.
porque no hay ningún número no hay ningún número de R2, no hay ningún par de números X, Y, tal que yo lo ingrese a la función y me vaya a entregar 5. Porque para que eso pase se tendría que cumplir esta ecuación y esa ecuación no tiene solución. Entonces, en este caso, mi conjunto de nivel con alfa 5 es simplemente vacío. Entonces, ahí hemos visto algunos casos que qué es lo que pasa cuando me dan diferentes valores de alfa. Ahora bien, ¿qué representan las curvas de nivel? Porque yo te puedo decir, eso es lo que quiere decir. Pero ¿qué representa? ¿A mí para qué me sirven las curvas de nivel? Ah, pues vamos viendo, pues. Entonces, recordemos la función que te acabo de dar. F de x, y igual a la raíz de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿verdad? Entonces yo te digo, bueno, voy a llamarlo esto z. Entonces tengo z igual a la raíz de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces digo, perfecto, entonces ya tenemos esta partecita por aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Pues voy a intentar, para los que ya vieron, si es que no has visto superficies cuadráticas, pues no te va a hacer mucho sentido lo que voy a hacer. Pero suponiendo que ya algunos lo vieron y son simplemente como para darles ese dato adicional de qué es que representan esas cosas, entonces yo digo, bueno, yo tengo aquí esto y lo leo ambos los al cuadrado. Tendría z al cuadrado, ¿verdad? Igual a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Paso este x al cuadrado y el y al cuadrado al otro lado y tendría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 16. Entonces yo digo, bueno, eso es una esfera. Eso es una esfera de radio 4. Cumple con la ecuación que les acabo de dar arriba. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado. Perfectísimo. Entonces yo digo, ya, esto es una esferita. Profe, ¿me tengo que aprender las ecuaciones? Sí, sí, apréndensela porque son igual el viernes, porque ya van a ver que si ya hiperboloide, paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico, todos esos tienen ciertas ecuaciones, pero cuando les cambian a veces un signo de un lado o cambian el orden de las variables, cambia también la forma de la gráfica. Y a mí por eso es que me gusta darle especial atención, una clase completita a eso de ahí. Entonces, ya tenemos eso. Entonces es una esfera. Entonces yo digo, perfecto, tendría mi esferita aquí. Mi esferita que sería mi esfera de radio 4. Entonces vengo para acá. Es una esfera más o menos de radio 4. Ahora bien, pero me han de decir, profe, pero ¿por qué solo graficó la mitad? Porque recordemos que salió la esfera al momento que yo completé cuadrado, pero al momento que yo elevé el cuadrado, pero siempre cuando vayan a graficar algo, esto por todo el curso, siempre cuando vayan a graficar algo, fíjense de dónde empezaron. Ustedes empezaron de aquí, de la raíz. Y de manera general, ya el viernes les explico por qué. De manera general, si es que ustedes tienen raíz positiva, cogen la parte superior de la, en este caso, de la superficie que encontraron. En este caso sería la parte superior de la esfera. Por ejemplo, si yo les hubiera dicho z o al menos la raíz de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ustedes lo que hubieran tenido que graficar era la parte de abajo de esa esfera. Entonces, mucho ojo con eso. Siempre tienen que ver de dónde iniciaron. No es que van a poner toda la esfera completa, tienen que ver de dónde iniciaron. Perfecto. Entonces ya tenemos esa partecita. Entonces, ¿qué representan las curvas de nivel? Las curvas de nivel no son nada más que a mi superficie, esa que yo tengo ahí, cortarla con un plano a la altura de C. Yo la voy a cortar con un plano, en este caso, a la altura de, por ejemplo, de Z igual alfa. Entonces vamos viendo. Recordemos que esto es una esfera de radio ¿qué? De radio 4. Es decir, yo estoy 100% seguro que aquí me va a cortar en 0,04. Entonces, cuando yo le daba el alfa 3, es decir, cuando yo decía, ya, córtamelo con un plano a la altura de z igual 3, entonces decía, bueno, venía y me cortabas a la altura de z igual 3, más o menos va a ser algo ahí. Y obviamente aquí te iba a quedar una pequeña intersección. Ahí va a quedar es el pedazo que tú estás cortando, te va a quedar como una intersección que se conoce, luego vamos a ver que se llama traza. Es una intersección con la superficie. Si tú coges y proyectas eso en el plano XY, entonces te queda la circunferencia que yo les dije de radio raíz de 5. Ah, perfecto. Ahora bien, cuando ustedes lo cortaban ahora de nuevo con el plano, pero ahora el plano z igual 4, entonces ustedes decían, bueno, lo voy a cortar justamente a la altura en la que yo tengo aquí. Entonces, si ustedes cortan a la altura de eso, el único puntito que les va a cortar es aquí, el puntito que ya al final llega de la esfera. Entonces, por eso era que solo les quedaba ¿qué? Si ustedes cogen y proyectan, les queda ¿qué? El punto 00. Ah, tiene lógica. Ahora bien, cuando yo cojo y lo proyectaba, pero con él, digo yo, ahora le da el valor de alfa de 5 me parece que le di. Entonces, tendría que cortarlo con un plano a la altura de z igual 5. Y yo digo, pero ya en ese caso no está cortando la superficie, ya no hay traza, ya no hay intersección
que ya no hay puntos en los que al momento de que yo corto con ese plano haya intersección, haya puntitos de la función que tomen valores en específico. Ah, perfecto. Entonces, por eso es que a mí en este caso, como cuando ya pasaba de z igual 5, recordemos que la esfera de radio z igual 4 está más arriba de la esfera, entonces no hay intersección. Como no hay intersección, entonces el conjunto de nivel era vacío. Esa era la razón, o esa es la interpretación geométrica. Las curvas de nivel no son nada más, las curvas de nivel no son nada más que a la superficie, la cortas con un plano a la altura del alfa que te dan, y esa intersección, esa intersección son todos los puntos donde al momento que tú evalúas la función te da esa imagen específica. Recordemos, si yo tomaba, cuando yo quería tener que la función me dé x, y 3, ¿verdad? Entonces recordemos, si yo tomo cualquier punto que esté aquí, cualquier punto que esté aquí, cualquier puntito que esté aquí, déjenme pongo otro color, con rojo. Ah, no, rojo no, azul, ya. Cualquier punto que esté en esa circunferencia, entonces me iba a dar esta imagen de aquí, esta imagen de aquí. Y en esta, y justamente en este pedacito, o esta pertenece al plano, ¿cuál? Al plano z igual 3. Entonces, por eso, para cualquier puntito que esté en esta circunferencia, su imagen iba a caer aquí mismo, pero esa imagen caía en el plano z igual 3 y por eso estoy 100% seguro que su imagen iba a ser 3. Entonces, eso es de manera general cómo se ve los conjuntos de nivel. Entonces, por eso les dije, súper sencillito. Simplemente, ahora bien, como les decía, en este caso, si es que no corta, les va a salir vacío. ¿Puede darse eso? Claro que se puede dar. Y es por lo general cuando les dan ecuaciones que no tienen solución, como el hecho de menos 9 igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro esa partecita de ahí? Joshua, que me preguntó, ¿ahí quedó te quedó clarita esa parte? Me gustaría ponerles más ejemplos, pero ahorita realmente no los tengo a la mano. O sea, me puse el que primero que se me ocurrió. ¿Quedó claro esa partecita? Perfecto. Ah, ya, perfecto. Entonces, igual vamos a seguir haciendo unos ejercicios de dominio, que es que quiero que perfeccionen eso, porque por lo menos en las lecciones que pasaron vi que y era un tema de la primera lección. Y creo que las siguientes me tienen que dar, así que espérense algo de eso, ¿no? Entonces, déjenme un segundito, veo otro ejercicio. A ver, uno de estos así, también interesantes. Bueno, este también está muy sencillo. Es que todos, no, nada pasa a ser muy complicado. Un segundito. Ah, por ejemplo, esto, que también es común. Ya, este ejercicio también es súper chévere. A ver, esto, que ya aquí vamos a sacar el rango y el dominio, pero de una función vectorial. Profe, usted me dijo que solo íbamos a trabajar con escalares. Sí, pero a veces puede que te salga una vectorial. Entonces, para que no digan que uno no les dio. Entonces vamos a ver esto. Determina el rango y el dominio y el rango de esta función. Entonces uno dice, vamos viendo cómo hago esto. Entonces aquí es la misma lógica. Yo me pregunto, a ver, yo le puedo meter cualquier cosa a esa función. Fíjense, yo tengo aquí la función f de x, y igual a 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, arseno de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces yo te pregunto, ¿le puedes meter cualquier cosa a esa función? Entonces yo digo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo evalúo en el punto 1, 1? ¿Verdad? ¿O qué pasa si yo lo evalúo, por ejemplo, en un medio, un medio? Entonces uno dice, ya, vamos viendo cómo funciona. Van a haber puntos para los cuales no hay problemas, como les decía previamente, pero hay ciertos en los que, por ejemplo, puede que falle. Dense cuenta que en este caso es una función vectorial porque es una función que me va a entregar un vector, dos componentes, una componente y otra componente. Cuando yo tengo esto, la lógica funciona exactamente igual a la función escalar, solo que ahora yo no tengo simplemente que analizar qué es lo que me entrega de salida, sino que tengo que analizar que funcione para ambas componentes. Porque fíjense, en este caso, si yo evalúo f en 0,0, yo digo, bueno, para el arseno no hay problema, porque sería arseno de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que sería el arseno de 0, si no estoy mal, es 0. Digo, por la segunda componente no hay problema, pero por la primera sí, porque dense cuenta, yo tendría 1 sobre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, entonces tendría de nuevo división para 0. Entonces digo, no me sirve. Ahora bien, ¿qué pasa si yo por el contrario, hago lo siguiente y digo, perfecto, yo lo voy a evaluar, pero lo voy a evaluar en 10,10.
Entonces tú me dirías, perfecto, entonces esto sería 1 sobre 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Entonces ahí no hay problema. Y aquí tendría el arcseno de 100 más 100. Pero aquí hay un problema, porque el arcseno no está definido para 200, ¿verdad? Es como, es más o menos la lógica que ustedes me pregunten, dime en qué valor el seno del seno se te hace 2. Eso es imposible, porque tú sabes que el seno está entre 1 y menos 1. Entonces acá yo no puedo evaluar el arseno en 200, no está definido en ese valor. Entonces ahí tengo otro problema. Entonces, cuando nosotros buscamos dominios de funciones, en este caso de funciones vectoriales, tenemos que ver que lo que yo tome debe funcionar para todas las componentes. Entonces, lo que se hace es sacar el dominio, en este caso, a cada una de estas partecitas de aquí se las trato, se las denomina funciones componentes. Es decir, aquí yo digo, esto va a ser f sub 1 de x, y, lo voy a tratar como una función. Esta componente lo trato como una función. De hecho, se llama función componente. Acá tengo otra función. Por si acaso alguien creo que iba a preguntar algo. Si me preguntan, no, si desea preguntarme, me interrumpe, no tengo ningún problema. Y aquí esta se llama también función componente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca el dominio de cada una de las funciones componentes y se las intersecta, porque al momento de que las intersecta, yo estoy diciendo, ya, yo estoy cogiendo todos los puntos que me funcionan para la primera y también todos los puntos que me funcionan para la segunda. Entonces digo, bueno, entonces vamos analizando para la primera función componente, es decir, yo tengo f sub 1 de x, y, esto sería igual a 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces digo, bueno, aquí el único caso, lo que yo tengo que evitar es que el denominador se haga 0. Es decir, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿En qué? Yo me pregunto, ¿en qué valor eso se hace 0? ¿En qué valor eso se hace 0? En este caso, el único valor donde estas ecuaciones se satisfacen en el punto 0, 0. Perfecto. Entonces, ese es el punto, ese es uno de los puntos que yo tengo que evitar. Perfecto. Entonces, el dominio de la primera función componente, pues es todo R2 y el único punto que necesito quitar es el punto 0, 0. Perfecto. Ahora bien, vamos a la segunda, a la segunda función componente. Entonces, f sub 2 de x, 0 es arc seno de x más y, de x al cuadrado más y al cuadrado. Déjenme ver. Verifico. Sí. Entonces, ahora bien, si nosotros tenemos que recordar, porque sí, aquí a ser bien que recordar algunas cositas, que la función del arcseno, si no me falla la memoria, yo digo recordar, déjenme un segundito, era de esta manera. Sí, perfecto. Es de esta manera. Ya, entonces donde aquí es pi medios, aquí es menos pi medios, aquí es 1 y aquí es menos 1. Entonces aquí para que la función o para que la situación funcione, lo que yo le tengo que ingresar aquí, es decir, este valor, independientemente cuál sea, x y y, debe estar aquí, es decir, debe estar entre menos 1 y 1. Perfecto. Entonces eso quiere decir que el valor que yo, para que esto funcione, al momento de que yo ingrese x y y, entonces x al cuadrado más y al cuadrado debe estar entre menos 1 y 1. Entonces debe estar entre menos x al cuadrado más y al cuadrado. Esto debe estar entre menos 1 y 1. Y bueno, también se lo puede expresar como x al cuadrado más y al cuadrado. Esto tiene que ser menor o igual que 1. Digo, perfecto. Ahora bien, pero aquí hay algo que siempre va a funcionar. Es que yo sé que x al cuadrado más y al cuadrado siempre es mayor que 0. Entonces simplemente lo podemos reducir o podemos escribirlo como que 0 sea 0 menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. Esto debe ser menor o igual que 1. Entonces lo que yo le ingrese aquí, como yo sé que esto siempre es positivo, entonces yo simplemente me tengo que conformar que debe estar entre 0 y 1. Entonces ese sería el dominio de f sub 1, de f sub 2 de x, y. Son todos los puntos, deben ser todos los puntos tal que 0 sea menor o igual que x al cuadrado, menor o igual que y al cuadrado, menor o igual que 1. Es decir, lo que deben ser los puntos x y y tal que x al cuadrado y al cuadrado esté entre 0 y 1. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos esa partecita. Ahora bien, una vez que yo tengo los dos dominios, yo digo, bueno, yo tengo aquí puntos que me sirven para esta situación y puntos que me sirven para de acá. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace? Yo cojo e intersecto, es decir, veo los puntos que me funcionen para ambas situaciones, para ambos dominios. Entonces, eso sería el dominio de la función.
Un segundito, el dominio de F. Alguien me estaba preguntando, alguien levantó la mano, dígame. Sí, ¿por qué el dominio está entre 0 y 1? ¿Puedes repetir? Me perdí un momento. Ya, realmente lo que se busca, realmente lo que se busca aquí es, yo digo, bueno, lo que yo ingrese como X y Y, aquí yo doy un número, entonces yo digo X al cuadrado mayor al cuadrado, ese resultado debe, para que funcione el asunto, debe estar entre -1 y 1, como te decía aquí. Pero yo ya sé que X al cuadrado mayor al cuadrado, eso nunca me va a dar un número negativo, entonces me enfoco simplemente en decir que eso debe estar entre 0 y 1, porque X al cuadrado más Y al cuadrado es imposible que tenga números negativos. Entonces simplemente me enfoco en el caso en el que ese X al cuadrado más Y al cuadrado debe estar entre 0 y 1. Es verdad, de manera en que lo planteamos para que funcione, tú dices, puede aceptar, lo que puede aceptar son números entre -1 y 1. Entonces Claro, yo estoy 100% seguro que X al cuadrado más Y al cuadrado, lo más pequeñito que va a ser 0, porque no me va a dar un número negativo. Entonces lo que realmente me debo enfocar es que no se pase del 1. Entonces por eso yo digo, ya, el dominio van a ser entonces todos los puntos de X, Y, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado esté entre 0, que eso es de ley, que va a estar por abajo delimitado por 0, y que esté por arriba delimitado o que no se pase del 1. Por eso es que lo puse de esa manera. sí, sí, ya te entendí. De hecho, o sea, me preguntaba más que nada porque veía la gráfica, yo también me acordaba que está entre -1 y 1, pero como son una suma de dos cuadrados, siempre el mínimo valor va a ser obviamente 0 y estará entre 0 y 1. Ajá, Entonces, efectivamente, eso es lo que tú quieres que se cumpla. correcto, muchas gracias, disculpa. No, no te preocupes. De hecho, a mí me gusta que pregunten. De hecho, me siento raro cuando uno pregunta. Digo, ay, ¿será que no están entendiendo? Entonces, bueno, entonces seguimos. Entonces, aquí, como les decía, aquí el dominio el del primer caso eran todos los reales quitándole el 0. Y en este caso, aquí son todos los reales que cumplen esta situación. Entonces, en este caso, el dominio me va a quedar, el dominio de la función va a ser todos los puntos X, Y, elemento de R2, tal que, tal que en este caso, si yo le quito, si dense cuenta que el único caso que yo le necesito quitar a este de aquí es el 0, 0. Entonces, ¿cuándo era el 0, 0? Era X al cuadrado más Y al cuadrado. Cuando tomo 0, 0 es 0 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 0. Es decir, el único caso que yo debo quitar de aquí, el único punto que yo debo quitar es el 0, porque es el único punto que yo lo estaba quitando que me exigía que le quite el dominio 1. Entonces simplemente yo digo 0 sea menor o igual que X al cuadrado más Y al cuadrado sea menor o igual que 1. Repito, ¿por qué le quito el 0? Porque eso, como yo estoy intersectando, yo digo, bueno, yo quiero los puntos que me cumplan ambos, pero en este caso el único punto aquí que no servía era el 0, 0. Entonces digo, directamente me enfoco en este punto y se lo quito a este dominio. Entonces yo digo, bueno, este punto 0, 0 estaba acá, y sí estaba acá, porque el punto 0 al cuadrado más 0 al cuadrado era justamente 0. Entonces digo, ese punto, pues lo quito. ¿Cuál es ese punto? Pues efectivamente el que me da 0. Entonces por eso yo, para verificar que no incluye ese punto, entonces para que no lo incluya, yo digo, tiene que ser mayor que 0, porque si es mayor que 0, entonces el punto 0, 0 ya no estaría aquí. Esa es la razón. De nuevo, si es que el punto 0, 0 aquí sí estaba, porque dense cuenta aquí, por si acaso. Aquí, en este conjunto de aquí sí estaba el 0, 0, porque 0 al cuadrado más 0 al cuadrado era justamente cumplía con que sea igual a 0. Entonces yo digo, bueno, como lo estoy quitando, entonces tengo que cambiar la restricción de manera que no lo incluya. ¿Cómo no lo incluyo? Diciendo entonces que esto, x al cuadrado más y al cuadrado, debe ser mayor a 0. Entonces el 0, 0 ya no está ahí, y ya con eso, ya entonces esa sería la manera en cómo encontramos entonces el dominio de esa función vectorial. ¿Alguna pregunta, alguna duda, o ha quedado todo claro por el momento? ¿Me confirman si hay alguna dudita, alguna pregunta? ¿Alguna dudita, alguna pregunta, o ha quedado todo claro? Espero que esté quedando todo claro. Ya saben que si hay alguna dudita, me avisen nomás. Fuera del tema, las pruebas de cálculo de variables son de opción múltiple. Realmente, o sea, yo llevo ya con este semestre haciendo 3 ayudantes, y cada semestre las hacen de manera diferente. El primer semestre las hicieron todas de desarrollo. El segundo semestre las hicieron mitad de desarrollo. Un semestre la hicieron mitad de desarrollo, mitad de opción múltiple. Creo que eran como 20 preguntas de opción múltiple y como 2 de desarrollo. Cuando eran de desarrollo eran creo que solo 4 de desarrollo, y hubo un semestre que la primera lección solo fueron opciones múltiples, pero eran como 60 preguntas. Entonces eso depende cómo los profes quieran
en este semestre en este semestre que quieran hacer. Pero yo he visto, son preguntas, si son preguntas que son realmente sencillas. O sea, sí, por eso es que a mí me gusta explicar esta teoría. Sí, 60. Pero son preguntas, por ejemplo, que les dicen, yo qué sé, por ejemplo, le dicen el dominio de, yo qué sé, les dan esta función, f al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué digo? F al cuadrado más y al cuadrado. F. Por ejemplo, son cosas de este estilo, cosas que las hacen en un segundo. Raíz de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y les dicen el dominio es el interior de un círculo de radio 3, ¿verdadero o falso? Ah, sí, verdadero. Y ya, ¡pum!, a la siguiente pregunta. Entonces, sí, pero no crean, o sea, a la gente le va bien en las teóricas, por lo menos yo estaba revisando las del anterior semestre, y les fue bien, no son, como les digo, no son cosas difíciles, por eso es que a mí me gusta explicar la teoría. De hecho, el semestre anterior me daba mucha risa que se equivocaron mucho en una pregunta que era simplemente analizar la dimensión de la matriz. Si es que, obviamente, si es que no sabías esa parte teórica, tenías que ponerte a hacer la multiplicación y ver qué te quedaba al final la matriz. Pero si sabías el análisis de cómo te debería quedar el orden de la matriz, no tenías que hacer ningún solo cálculo. Entonces, por eso es que a mí me gusta explicar teoría, porque yo digo, puede que le sirva. Entonces, esa es la razón. Pero no se preocupen, o sea, no es difícil, no crean, la materia no es difícil, no es para nada difícil, simplemente practiquen, hacen unos ejercicios y ya están, cienzazo, no se preocupen. Entonces, bueno, entonces ya teníamos esto. Entonces, vamos a hacer ahora el rango, vamos ahora a conseguir el rango. Entonces, recordemos, ¿qué es el rango? ¿Cómo uno define de manera general el rango? El rango son el conjunto de todas las imágenes, es el conjunto de todas las imágenes, es el conjunto de todas las imágenes de la función, de todos los puntos de la función del dominio que se evalúan. Ah, perfecto. Entonces yo cojo todos los puntos del dominio, los evalúo y esas son mis imágenes. Ah, perfecto. Entonces yo tengo que analizar de nuevo mi problemita para ver, entonces yo tengo que analizar de dónde a dónde van a tomar valores cada una de las componentes. Vamos viendo. Es decir, fíjense, yo me pregunto, recordemos, ya sabemos mi dominio son todos los puntos x, y, tal que x al cuadrado mayor al cuadrado es mayor que 0, pero menor o igual que 1. Yo tengo eso en la mente. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo va a ir tomando valores esto de aquí y cómo va a ir tomando valores esto de acá? Centrémonos primero en el segundo caso. Por eso es que le dije que a veces determinar el rango puede variar de un ejercicio a otro. En este caso, de nuevo, volvemos a la gráfica del arcseno. Entonces, el arcseno es más o menos así. Entonces, esto va de pi medios, aquí pi medios, menos pi medios, y esto va desde menos 1 a 1. Ahora bien, yo sé, fíjense, que mi dominio, es decir, yo solo voy a tomar, ojo, yo solo voy a tomar valores que sea tal que esta parte de aquí sea mayor que 0 y sea menor que 1. Es decir, esta parte simplemente para todos los valores que estén entre 0 y 1. Es decir, esto, yo solo voy a tomar estos valores de aquí, todo lo que esté entre 0 y 1. Ahora bien, como obviamente yo solo estoy tomando todos los valores que están entre 0 y 1, solo voy a entonces obtener estas imágenes. Es decir, yo cojo un valor aquí, fíjense, cojo un valor aquí, me va a dar esta imagen. Cojo otro valor aquí mismo, en ese intervalo, entonces me va a dar otra imagen aquí. Entonces simplemente los resultados que yo voy a obtener van a ser, entonces esta parte de aquí, esta segunda componente, únicamente va a estar entre los valores posibles que puedo obtener, va a ser entre 0 y pi medios. ¿Por qué entre 0 y pi medios? Porque obviamente si es que justamente este x al cuadrado más y al cuadrado era igual a 1, que sería el borde, viene para acá y me da pi medios. ¿Y por qué el 0 abierto? ¿Por qué el 0 abierto? Porque recordemos que yo no estaba incluyendo el 0, 0. Y como no incluyo el 0, 0, entonces la imagen tampoco puedo obtener el 0, 0. Entonces, esta segunda componente, simplemente me van a dar imágenes entre 0 y pi medios. Ah, ya, perfecto. Entonces, eso ya lo tengo claro. Ahora bien, yo me pregunto acá, 1 más x al cuadrado más y al cuadrado, únicamente me va a dar imágenes, por ejemplo, bueno, primero, empecemos. Es súper claro que esto siempre me va a dar imágenes positivas. Eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque esto es positivo, esto es positivo. Ahora bien, es súper claro que también va a ser imágenes que sean mayores que 0. ¿Por qué van a ser imágenes que sean mayores que 0? Porque aquí en el denominador arriba hay un 1 y eso nunca se va a hacer 0.
Entonces digo, perfecto. Ahora bien, a mí me interesa saber si es que hay algún tope por encima, algún tope por debajo. Entonces digo, bueno, entonces analizamos. Y de hecho podemos partir a partir de las cositas del dominio. Yo sé que todos los valores que yo voy a tomar son que cumplen esta parte de aquí. Entonces yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Como yo sé que esto es un número que es mayor, fíjense. Yo sé que como sé que esto es un número que es mayor que 0, pues no hay ningún problema al pasarlo al otro lado. Y tendría entonces 1 es menor o igual que 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces, dense cuenta. Entonces, yo estoy 100% seguro que por debajo voy a tomar, por debajo, es decir, voy a tener valores que son siempre más grandes que 1. Ah, perfecto. Entonces, yo sé que aquí voy a tener valores desde 1 hasta más infinito. Porque voy a seguir tomando valores, pero lo que sí sé es que el valor más pequeñito que yo voy a tener es 1. Entonces, ya tengo ahí mi rango, porque fíjense, esto lo puedo expresar incluso como un producto cartesiano. Entonces, mi rango, el rango de la función sería entonces el producto cartesiano 1, más infinito, cruz 0, pi medio cerrado. Perfecto. O lo podemos expresar de la siguiente manera. Entonces decimos, el rango de la función vectorial son todos los puntos, ojo, u, b. ¿Por qué u, b? Porque son los puntos del espacio de llegada. U, b, elemento de R2, tal que u pertenece, o u es mayor que, para ponerlo más bonito, u es mayor que u, mayor o igual, bueno, no mayor, sí, mayor o igual. De hecho, aquí tenía que haber puesto cerrado. Un segundito, aquí es cerrado. Perfecto. Ya, ahora sí, cerradito. Entonces es mayor o igual que 1 y en este caso B, que sería la segunda componente, esto es como que si fuera U y esto es como que si fuera B, pertenece a 0, pi medio. Y así entonces lo expresan de forma de conjunto. Entonces ya tienen entonces el rango de eso. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Simplemente analizando qué valores puede estar tomando. En este caso, el arseno era súper sencillo porque por lo menos conocemos la gráfica. En el segundo caso, yo tengo que enfocarme o tengo que analizar qué valores puede tomar. Por ejemplo, yo estoy 100% seguro que se iba a tomar valores que 0, pero por cómo obtuve o cómo deduje que esos valores iban a ser mayores o iguales que 1, porque utilicé el dominio. Y digo, bueno, cogí y despejé, entonces obtuve que todos los valores de esa primera función componente iban a ser mayores que 1. ¿Y cómo yo puedo verificar eso? O sea, ¿cómo yo sé si es que estoy haciendo las cosas bien? Déjenme un segundito, abro GeoGebra para mostrarles más o menos cómo funciona el asunto. Entonces, déjense, a ver, un segundito. A ver, vamos viendo. A ver, yo tengo aquí, la función era 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Uno dice, ya perfecto, más o menos así, es así. Pero recordemos que mi dominio, uno dice, profe, pero ahí esa gráfica va entre 0 y se va a más infinito. Y yo te voy a decir, sí, efectivamente, eso se cumple. Pero ojo, recuerda que ahí están tomando todos los puntos. Y en cambio nosotros teníamos un dominio delimitado que era de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, fíjate, si tú te fijas, ¿en qué pedazo únicamente tienes gráfica cuando tú respetas? Date cuenta que tú, tu dominio, de hecho, déjame, le tomo una capturita. No tengo abierta la... Bueno, fíjate, si tú tienes aquí, este sería tú únicamente tu dominio, es todo lo que está dentro de este cilindro, o sea, todo lo que está dentro del circulito. Entonces, si tú consideras solamente ese circulito, la función 1 sobre x al cuadrado mayor al cuadrado empieza a tener imágenes desde cuando toca aquí. Fíjate, ¿a qué altura está? No se ve muy bien, pero es a la altura de aquí está 0.5, es a la altura de 1, aquí es 1. Entonces, únicamente tienes imágenes desde 1 para arriba. Entonces, tú tienes siempre considerando, ojo, que estás dentro del círculo. Entonces, como estás dentro del círculo, entonces empieza la función 1 sobre x al cuadrado mayor al cuadrado, tener imágenes a partir del 1. Solamente quería aclararles esa partecita de ahí, de por qué yo dije eso. ¿Y cómo obtuvimos eso? A partir del dominio. Entonces, aquí son unas cosas de que no es de que se tiene que analizar, como me preguntaba hace rato su compañero, ¿cómo lo hacemos? Hay funciones en las que por ejemplo, el rango no es tan fácil verlos. Entonces, por ejemplo, los pueden ver de manera gráfica o los pueden intentar deducir la fórmula o pueden, por ejemplo, ver a partir de un dominio específico. Por ejemplo, porque si es que no hubiéramos tenido el dominio de que x al cuadrado mayor al cuadrado igual a 1, la respuesta hubiera sido que esa primera función componente iba de 0 a más infinito, pero yo tengo que restringirme a que todos los puntos que yo tomaba debían estar dentro de ese circulito. Entonces, a partir de eso, entonces, como yo
Entonces, como yo me restringo eso, entonces la función empieza a tomar valores desde el 1 hacia más infinito. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado clara esa partecita? Y espero que esté quedando claro esa parte. He intentado que todos los ejercicios, no sé, a mí por lo general no me gusta repetir los ejercicios. Yo creo que me gusta que un ejercicio, ¿cómo sacó eso que va desde el 1 hasta el más infinito? Ah, ya te explico, mira. De hecho, bueno, déjame le tomo captura porque no puedo rayar encima de GeoGebra. Dame un segundito que se abre el asunto este. Un segundito, que anda. Ok, ya. Ya, a ver, vamos viendo lo siguiente. Ya, vamos viendo. ¿Por qué desde 1 hasta más infinito? Vamos viendo. Por esto, fíjate. Y de hecho, no es necesario tener la gráfica, sino que simplemente para ver. Entonces vamos viendo, fíjate. Tú tienes aquí 1, esta es tu primera función componente, 1 f de x, y igual 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Date cuenta. Entonces, si es que tú no tuvieras restricción, recordemos que la función vectorial tenía un dominio dado, pero supongamos que tú por el momento no tienes eso, sino que la función puede tomar cualquier valor. Entonces, si tú, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que esto siempre es mayor que 0. ¿Por qué? Porque abajo tienes un número positivo y arriba tienes un número positivo. Y como arriba no hay 0, eso siempre va a ser mayor que 0. Ahora bien, a medida que tú le vas dando valores, eso te va a dar, por ejemplo, si tú le das, por ejemplo, un medio, el valor un medio, entonces eso que te va a quedar 1 sobre, al momento que tú evalúas f sub 1, ahí te va a quedar un cuarto más un cuarto, ¿verdad? Y eso entonces eso va a ser igual a 1 sobre un medio, y eso va a ser entonces 2. Si tú tomas números más pequeños, entonces el denominador se hace más pequeño. Al momento que hagas extremos y medios, se te van dando números más grandes. Por ejemplo, si tomas 1 sobre 16, por ejemplo, si tomas ahora un cuarto, si tú evalúas a la función en eso, simplemente para que haya una noción, una idea, te va a quedar 1 sobre 16 más 1 sobre 16, lo cual te va a quedar 1 sobre 2, 8, y eso te va a dar 8. Entonces, si es que tú estás en un examen y dices, ay, no sé más o menos cómo va el asunto, tú dices, ah, ya, se va haciendo más grandecito. Pero no siempre tiene que ser así, también puede ser que te den valores chiquitos. Entonces, ahora bien, ¿por qué yo supe específicamente que iba desde el 1? Date cuenta, si es que yo no tendría restricción con respecto al dominio, yo digo, bueno, si yo tomo, date cuenta que si no estuviera esa restricción del tubito, esto va desde 0 hasta más infinito. Pero yo por ejemplo, a mí el dominio no me permite tomar estos valores de aquí, entonces yo sé que no voy a tener aquí, por ejemplo, yo no puedo tomar estos valores de aquí en la función que yo tengo, porque yo tenía un dominio en específico. Los únicos puntos que yo podía tomar eran los que estaban dentro de este dominio de aquí. Los únicos puntos que yo estoy permitido para tomar son los que están dentro de este dominio de aquí, que eran dentro del circulito, que recordemos eran dentro de este circulito de x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1, ¿verdad? Entonces, esos son todos los puntos que estoy permitido tomar. Entonces, date cuenta que cuando tú consideras ese circulito, entonces las imágenes empiezan a funcionar ya no desde el nivel del 0, sino desde el nivel de aquí, que no se aprecia bien, pero es desde el nivel de 1. Entonces, cuando tú empiezas a tomar puntos dentro del circulito, considerando esta restricción, entonces las imágenes van desde ¿dónde? ¿Dónde van a empezar las imágenes? Al nivel del 1 hacia arriba. Que de nuevo, esto es de forma, digamos, teórica, pero tú lo que haces, tú dices, ah, ya, bueno, yo sé que los valores, yo sé que por el dominio y al cuadrado menos y al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1 y esto es mayor que 0. Como esto es mayor que 0, entonces no hay ningún problema que yo pase esto al otro lado a dividir. Entonces yo tendría x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1, y entonces paso esto al otro lado y tendría 1 es menor o igual que 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Pero esto de aquí era f sub 1 de x, y. Entonces significa que la primera, recordemos que aquí yo tenía mi f sub 1, esta primera componente va a tomar valores desde 1 hasta más infinito. Y así es entonces como analizas esa parte de ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O sí quedó claro? Ahí sí ya les quedó un poquito más claro.
¿Sí les quedó más claro o hay alguna otra dudita? Oh, ya. Eh, ¿Y cómo expresaríamos la respuesta? La respuesta la expresas así. Así, este es el rango. El rango tú dices, bueno, lo puedes expresar de varias maneras. Lo puedes expresar como un producto cartesiano que tú dices que la primera componente, date cuenta, el producto cartesiano te dice que la primera componente va entre 1 y más infinito y la segunda entre 0 y pi medios. O la puedes expresar como conjunto de esta manera, que tú dices, bueno, el rango van a ser todos los puntos u, b elementos de R2, tal que la primera componente va a tomar valores mayores o iguales que 1 y la segunda componente únicamente va a poder tomar valores entre 0 y pi medio. Y así es como entonces puedes expresar eso. Ahí sí ya quedó todo claro. Darwin dice todo bien, perfecto, me gusta que quede todo completo, porque ahí ya queda todo lo referente a dominio. Espero que les haya quedado súper claro esta parte de aquí, porque es un tema que les podría salir en los talleres o incluso en la lección, como ahí les mostré un ejercicio de lección. Ahí les he mostrado por lo menos hoy algunas técnicas, algunas técnicas para poder analizar eso. Y bueno, entonces eso sería todo por la identidad de hoy. Espero que les haya gustado, como siempre he dicho y siempre digo en las identidades. Espero que por lo menos se lleven algo de la identidad que les vaya a servir para algún examen, para alguna lección. Y eso sería todo por hoy. Que tengan muy bonita tarde. Cualquier duda me la pueden decir por ti. Disculpe si no contesto, pero he andado un poco ocupadillo esta semana. Y ya más tardecito me pongo a responder todos los mensajes pendientes. Eso sería todo. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Chao. Dejo de compartir.